Libro tercero. Capítulo 1. De lo que le sucedió en la corte, luego que llegó, hasta que amaneció. Entramos en la corte a las 10 de la mañana. Fuímonos a pasear, de conformidad, de casa de los amigos de don Toribio. Llegó a la puerta, llamó, abrióle una vejezuela muy pobremente abrigada, rostro cáscara de nuez, mordiscada de facciones, cargada de espaldas y de años. Preguntó por los amigos y respondió, con un chillido crespo, que habían ido a buscar. Estuvimos solos hasta que dieron las 12, pasando el tiempo él en animarse a la profesión de la vida barata y yo en atender a todo. A las 12:30 entró por la puerta una estantigua vestida de bayeta hasta los pies, punto menos de Arias Gonzalo, que al mismo Portugal empalagara de bayetas. Habláronse los dos en germanía, de lo cual resultó darme un abrazo y ofrecérseme. Hablamos un rato, y sacó un guante con 16 reales y una carta, con la cual, diciendo que era licencia para pedir para una pobre, los había llegado. Vació el guante y sacó otro y doblólos a usanza de médico. Yo le pregunté que por qué no se los ponía, y dijo que por ser entrambos de una mano, que era treta para tener guantes. A todo esto, noté que no se desarrebozaba, y pregunté como nuevo para saber la causa de estar siempre envuelto en la capa, a lo cual respondió: «Hijo, tengo en las espaldas una gatera, acompañada de un remiendo de la anilla y de una mancha de aceite, que mi hato, aunque caminéis a cualquier parte, nunca saldréis de la mancha, que parece que hago caravanas para lechuza o que retozo con algunos candiles. Este pedazo de arrebozo lo disimula todo». Desarrebozóse, y hallé que debajo de la sotana traía gran bulto. Pensé que eran calzas, porque eran a modo de ellas, cuando él, para entrarse a espulgar, se arremangó, y vi que eran 2 rodajas de cartón que traía atadas a la cintura y encajadas en los muslos, de suerte que hacían apariencia debajo del luto, porque el tal no traía camisa ni gregüescos, que apenas tenía que espulgar según andaba desnudo. Entró al espulgadero y volvió una tablilla como las que ponen en las sacristías, que decía: «Espulgador hay», porque no entrase otro. Grandes gracias di a Dios viendo cuánto dio a los hombres en darles industria, ya que les quitase riquezas. «Yo», dijo mi buen amigo, «vengo del camino con mal de calzas, y así me habré menester recoger a remendar». Preguntó si había algunos retazos, que la vieja recogía trapos 2 días en la semana por las calles, como las que tratan en papel, para acomodar jubones incurables, ropillas tísicas y con dolor de costado de los caballeros. Dijo que no, y que por falta de harapos estaba, 15 días había, en la cama, de mal de Zaragüelles, don Lorenzo Íñiguez del Pedroso. En esto estábamos, cuando vino uno con sus botas de camino y su vestido pardo, con un sombrero prendidas las faldas por los 2 lados. Supo mi venida de los demás y hablóme con mucho afecto. Quitóse la capa y traía, mire vuesa merced quién tal pensará, la ropilla de pardo paño la delantera, la trasera de lienzo blanco, con sus fondos en sudor. No pude tener la risa, y él, con gran disimulación, dijo: «Aréase a las armas y no se reirá. Yo apostaré que no sabe por qué traigo este sombrero, con la falda presa arriba». Yo dije que por galantería y por dar lugar a la vista. «Antes por estorbarla», dijo. «Sepa que es porque no tiene toquilla, y que así no lo echan de ver». Y diciendo esto, sacó más de 20 cartas y otros tantos reales, diciendo que no había podido dar aquellas. Traía cada una un real de porte, y eran hechas por él mismo. Ponía la firma de quien le parecía, escribía nuevas que inventaba las personas más honradas, y dábalas en aquel traje cobrando los portes. Y esto hacía cada mes, cosa que me espantó ver la novedad de la vida. Entraron luego otros 2, el uno con una ropilla de paño, larga hasta el medio balón y su capa de lo mismo, levantando el cuello porque no se viese el angeo, que estaba roto. Los balones eran de chamelote, mas no era más de lo que se descubría, y lo demás de bayeta colorada. Este venía dando voces con el otro, que traía balona por no tener cuello, y unos frascos por no tener capa, y una muleta con una pierna liada en trapajos y pellejos por no tener más de una calza. Hacíase soldado, y habíalo sido en los alojamientos y hasta la mar. Contaba extraños servicios suyos, y a título de soldado entraba en cualquier parte. Decía el de la ropilla y casi gregüescos: «La mitad me debéis, o por lo menos mucha parte, y si no me la dais, juro a Dios».
No jure a Dios, dijo el otro, que en llegando a casa no soy cojo, y os daré con esta muleta 1000 palos. Si daréis, no daréis, y en los mentises acostumbrados, arremetió el uno al otro, y asiéndose se salieron con los pedazos de los vestidos en las manos a los primeros estirones, y no fue mucho. Metímoslos en paz, y preguntamos la causa de la pendencia. Dijo el soldado: «A mí, chanzas, no me llevaréis ni medio. Han de saber vuesas mercedes que estando hoy en San Salvador, llegó un niño a este pobrete, y le dije que si yo era el alférez Juan de Lorenzana, y dijo que sí, atento a que le vio no sé qué cosa que traía en las manos. Llevómele, y dijo, nombrándome alférez: «Mire usted que le quiere este niño». Yo, que luego entendí la flor, acepté. Recibí el recado y con él 12 pañizuelos, y respondí a su madre que los invitaba algún hombre de aquel nombre. Pídeme ahora la mitad. Yo antes me haré pedazos otra vez que tal de. Todos los han de romper mis narices. Jugóse la causa en su favor. Solo se le contradijo lo de sonar con ellos, mandándole que los entregase a la vieja, para honrar la comunidad haciendo de ellos unos cuellos y unos remates de mangas que se viesen y representasen camisas, que el sonarse estaba vedado en la orden, si no era en el aire, u de saetilla a coz de dedo. Era de ver la llegada de la noche cómo nos acostábamos en 2 camas, tan juntos que parecíamos herramienta en estuche. Pasóse la cena de en claro. No se desnudaron los más, que con acostarse como andaban de día, cumplieron con el precepto de dormir en cueros. Capítulo 2. En que prosigue la materia comenzada y cuenta algunos raros sucesos. Amaneció el señor y pusímonos todos en arma. Ya estaba yo tan hallado con ellos, como si todos fuéramos hermanos, que esta facilidad y dulzura se halla siempre en las cosas malas. Era de ver a uno ponerse la camisa de 11 veces, dividida en 12 trapos, diciendo una oración a cada uno como sacerdote que se viste. A cada cual se le perdía una pierna en los callejones de las calzas, y la venía a hallar donde menos convenía asomada. Otro pedía guía para ponerse el jubón, y en media hora se podía averiguar con él. Acabado esto, que no fue poco de ver, todos empuñaron aguja e hilo para hacer un punteado en un rasgado y otro, cual, casi para culcusirse debajo del brazo, estirándole, se hacía L. Uno, hincado de rodillas, arremendando un 5 de guarismo, socarría los cañones. Otro, por plegar las entrepiernas, metiendo la cabeza entre ellas, se hacía un ovillo. No pintó tan extrañas posturas Bosco como yo vi, porque ellos cosían y la vieja les daba los materiales, trapos y arrapiezos de diferentes colores, los cuales había traído el soldado. Acabóse la hora del remedio, que así le llamaban ellos, y fuéronse mirando unos a otros lo que quedaba mal parado. Determinaron de irse fuera, y yo dije que antes trazasen mi vestido, porque quería gastar los 100 reales en uno y quitarme la sotana. «Eso no», dijeron ellos. «El dinero se dé al depósito, y vistámosle de lo reservado. Luego señalémosle su diócesis en el pueblo, a donde él solo busque y apolille». Parecióme bien. Deposité el dinero y en un instante de la sotanilla me hicieron ropilla de luto de paño, y acortándole herreruelo quedó bueno. Lo que sobró de paño trocaron a un sombrero viejo reteñido. Pusiéronle por toquilla unos algodones de tintero muy bien puestos. El cuello y los balones me quitaron, y en su lugar me pusieron unas calzas atacadas, con cuchilladas no más de por delante, que lados y trasera eran unas gamuzas. Las medias calzas de seda aún no eran medias, porque no llegaban más de 4 dedos más abajo de la rodilla, los cuales 4 dedos cubría una bota justa sobre la media colorada que yo traía. El cuello estaba todo abierto de puro roto. Pusiéronmele y dijeron: «El cuello está trabajoso por detrás y por los lados. Vosa merced, si le mirase uno, ha de ir volviéndose con él, como la flor del sol con el sol. Si fueren 2 y miraren por los lados, saque pies, y para los de atrás, traiga siempre el sombrero caído sobre el cogote, de suerte que la falda cubra el cuello y descubra toda la frente. Y al que preguntare que por qué anda así, respóndale que porque puede andar con la cara descubierta por todo el mundo». Diéronme una caja con hilo negro y hilo blanco, seda, cordel y aguja, dedal, paño, lienzo, raso y otros retacillos, y un cuchillo. Pusiéronme una espuela en la pretina, yesca y eslabón en una bolsa de cuero, diciendo:
Con esta caja puede ir por todo el mundo, sin haber menester amigos ni deudos. En esta se encierra todo nuestro remedio. Tómela y guárdela. Señaláronme por cuartel para buscar mi vida al de San Luis, y así empecé mi jornada, saliendo de casa con los otros, aunque por ser nuevo me dieron, para empezar la estafa, como a mi sacantano, por padrino el mismo que me trujo y convirtió. Salimos de casa con paso tardo, los rosarios en la mano. Tomamos el camino para mi barrio señalado. A todos hacíamos cortesías. A los hombres quitábamos el sombrero. Deseando hacer lo mismo con sus capas a las mujeres, hacíamos reverencias, que se huelgan con ellas y con las paternidades mucho. A uno decía mi buen ayo: «Mañana me traen dineros». A otro: «Aguárdeme vuesa merced un día, que me trae en palabras el banco». ¿Cuál le pedía la capa? ¿Quién le daba prisa por la pretina? En lo cual conocí que era tan amigo de sus amigos, que no tenía cosa suya. Andábamos haciendo culebra de una acera a otra por no topar con casas de acreedores. Ya le pedía uno el alquiler de la casa, otro el de la espada, y otro el de las sábanas y camisas, de manera que eché de ver que era caballero de alquiler como mula. Sucedió, pues, que vio desde lejos un hombre que le sacaba los ojos, según dijo, por una deuda, mas no podía el dinero. Y porque no le conociese, soltó de detrás de las orejas el cabello, que traía recogido, y quedó nazareno, entre ermitaño y caballero lanudo. Plantóse un parche en un ojo y púsose a hablar italiano conmigo. Esto pudo hacer mientras el otro venía, que aún no le había visto, por estar ocupado en chismes con una vieja. Digo de verdad que vi al hombre dar vueltas alrededor, como perro que se quiere echar. Hacíase más cruces que un ensalmador, y fuese diciendo: «Jesús, pensé que era él. ¿A quién bueyes ha perdido?», etc. Yo moríame de risa de ver la figura de mi amigo. Entróse en un portal a recoger la melena y el parche y dijo: «Estos son los aderezos de negar deudas. Aprende, hermano, que veréis mil cosas de estas en el pueblo». Pasamos adelante, y en una esquina, por ser de mañana, tomamos 2 tajadas de alcotín y aguardiente, de una picarona que nos lo dio de gracia, después de dar el bienvenido a mi adestrador, y díjome: «Con esto vaya el hombre descuidado de comer hoy, y por lo menos esto no puede faltar». Afligíme yo, considerando que aún teníamos en duda la comida, y repliqué afligido por parte de mi estómago, a lo cual respondió: «Poca fe tienes en la religión y orden de los caninos. No falta el señor a los cuervos, ni a los grajos, ni aun a los escribanos. Y había de faltar a los traspillados. Poco estómago tienes». «Es verdad», dije, «pero temo mucho tener menos y nada en él». En esto estábamos, y di un reloj las 12, y como yo era nuevo en el trato, no les cayó en gracia a mis tripas el alcotín, y tenía hambre como si tal no hubiera comido. Renovada, pues, la memoria con la hora, volvíme al amigo y dije: «Hermano, este de la hambre es recio noviciado. Estaba hecho el hombre a comer más que un sabañón, y me he metido a vigilias. Si vos no lo sentís, no es mucho, que criado con hambre desde niño, como el otro rey con ponzoña, os sustentáis ya con ella. No os veo hacer diligencia vehemente para mascar, y así yo determino de hacer la que pudiere». «Cuerpo de Dios», replicó, «con vos. Pues dan agora las 12, y tanta prisa. Tenéis muy puntuales ganas y ejecutivas, y han menester llevar en paciencia algunas pagas atrasadas. No, sino comer todo el día. ¿Qué más hacen los animales? No se escribe que jamás caballero nuestro haya tenido cámaras, que antes, de puro mal proveídas, no nos proveemos. Ya os he dicho que a nadie falta Dios, y si tanta prisa tenéis, yo me voy a la sopa de San Jerónimo, a donde hay aquellos frailes de leche como capones, y allí haré el buche. Si vos queréis seguirme, venid, y si no, cada uno a sus aventuras». «Adiós», dije yo, «que no son tan cortas mis faltas, que se hayan de suplir con sobras de otros. Cada uno eche por su calle». Mi amigo iba pisando tieso y mirándose a los pies. Sacó unas migajas de pan que traía para el efecto siempre en una cajuela, y derramóselas por la barba y vestido, de suerte que parecía haber comido. Ya yo iba tosiendo y escarbando, por disimular mi flaqueza, limpiándome los bigotes, arrebozado y la capa sobre el hombro izquierdo,
jugando con el decenario, que lo era porque no tenía más de 10 cuentas. Todos los que me veían me juzgaban por comido, y si fuera de piojos, no erraran. Iba yo fiado en mis escudillos, aunque me remordía la conciencia al ser contra la orden comer a su costa quien vive de tripas horras en el mundo. Yo me iba determinado a quebrar el ayuno, y llegué con esto a la esquina de la calle de San Luis, a donde vivía un pastelero. Asomábase uno de a 8 tostado, y con aquel resueño del horno tropezóme en las narices, y al instante me quedé del modo que andaba como el perro perdiguero con el aliento de la caza, puestos en él los ojos. Le miré con tanto ahínco que se secó el pastel como un ahogado. Allí es de contemplar las trazas que yo daba para hurtarle. Resolvíame otra vez a pagarlo. En esto me dio la una. Angustiéme de manera que me determiné a zamparme en un bodegón de los que están por allí. Yo que iba haciendo punta a uno, Dios que lo quiso, topó con un licenciado Flechilla, amigo mío, que venía aldeano por la calle abajo, con más barros que la cara de un sanguino, y tantos rabos que parecía chirrión con sotana, pulpo graduado o mercader que cargaba para Italia. Arremetió a mí en viéndome, que, según estaba, fue mucho conocerme. Yo le abracé. Preguntóme cómo estaba. Díjele luego: «Oh, señor licenciado, ¿qué de cosas tengo que contarle? Solo me pesa de que me he de ir esta noche y no habrá lugar». «Eso me pesa a mí», replicó, «y si no fuera por ser tarde, y voy con prisa a comer, me detuviera más, porque me aguarda una hermana casada y su marido». «¿Que aquí está mi señora Ana? Aunque lo deje todo, vamos, que quiero hacer lo que estoy obligado». Abrí los ojos oyendo que no había comido. Fuime con él y empecéle a contar que una mujercilla que él había querido mucho en Alcalá sabía yo dónde estaba y que le podía dar entrada en su casa. Pegósele luego al alma el envite, que fue industria tratarle de cosa de gusto. Llegamos tratando en ello a su casa. Entramos. Yo me ofrecí mucho a su cuñado y hermana, y ellos, no persuadiéndose a otra cosa, sino a que yo venía convidado por venir a tal hora, comenzaron a decir que se lo supieran que habían de tener tan buen huésped que hubieran prevenido algo. Yo cogí la ocasión y convidéme, diciendo que yo era de casa y amigo viejo, y que se me hiciera agravio en tratarme con cumplimiento. Sentáronse y sentéme, y porque el otro lo llevase mejor, que ni me había convidado ni le pasaba por la imaginación, de rato en rato le pegaba yo con la mozuela, diciendo que me había preguntado por él, y que le tenía en el alma, y otras mentiras de este modo, con lo cual llevaba mejor el verme engullir, porque tal destrozo como yo hice en él ante, no lo hiciera una bala en el de un coleto. Vino la olla, y comímela en 2 bocados casi toda, sin malicia, pero con prisa tan fiera, que parecía que aun entre los dientes no la tenía bien segura. Dios es mi padre, que no come un cuerpo más presto el montón de la antigua de Valladolid, que le deshacen 24 horas, que yo despaché el ordinario. Pues fue con más prisa que un extraordinario el correo. Ellos bien debían notar los fieros tragos del caldo, y el modo de agotar la escudilla, la persecución de los huesos y el destrozo de la carne. Y si va a decir verdad, entre burla y juego, empedré la faltriquera de mendrugos. Levantóse la mesa. Apartámonos yo y el licenciado a hablar de la ida en casa de la dicha. Yo se lo facilité mucho, y estábamos hablando con él a una ventana. Hice que me llamaban de la calle, y dije: «A mí, señor, ya bajo». Pedíle licencia, diciendo que luego volvía. Quedóme aguardando hasta hoy, que desaparecí por lo del pan comido y la compañía deshecha. Topóme otras muchas veces, y disculpéme con él contándole 1000 embustes que no importan para el caso. Fuime por las calles de Dios, llegué a la puerta de Guadalajara, y sentéme en un banco de los que tienen en sus puertas los mercaderes. Quiso Dios que llegaran a la tienda 2 de las que piden prestado sobre sus caras, tapados de medio ojo, con su vieja y pajecillo. Preguntaron si había algún terciopelo de labor extraordinaria. Yo empecé luego, para trabar conversación, a jugar del vocablo, de tercio y pelado y pelo y apelo y pospelo, y no dejé hueso sano a la razón. Sentí que les había dado mi libertad algún seguro de algo de la tienda, y yo, como quien no aventuraba perder nada, ofrecílas lo que quisiesen. Regatearon diciendo que no tomaban de quien no conocían. Yo me aproveché de la ocasión, diciendo que había sido atrevimiento ofrecerles nada, pero que me hiciesen merced de aceptar unas telas que me habían traído de Milán, que a la noche llevaría un paje que les dije que era mío, por estar enfrente aguardando a su amo, que estaba en otra tienda,
por lo cual estaba descaperuzado. Y para que me tuviesen por hombre de partes y conocido, no hacía sino quitar el sombrero a todos los oidores y caballeros que pasaban. Sin conocer a ninguno, les hacía cortesías como si los tratara familiarmente. Ellas se cegaron con esto, y con unos 100 escudos en oro que yo saqué de los que traía, con achaque de dar limosna a un pobre que me la pidió. Pareciólas irse, por ser tarde, y así me pidieron licencia, advirtiéndome con el secreto que había de ir el paje. Yo las pedí por favor y como en gracia, un rosario engazado en oro que llevaba la más bonita de ellas, en prendas de que las había de ver a otro día sin falta. Regatearon dármele. Yo les ofrecí en prenda los 100 ducados, y dijéronme su casa, y con intento de estafarme más, se fiaron de mí, y preguntáronme mi posada, diciendo que no podía entrar paje en la suya a todas horas, por ser gente principal. Yo las llevé por la calle mayor, y al entrar en la de carretas escogí la casa que mejor y más grande me pareció. Tenía un coche sin caballos a la puerta. Díjeles que aquella era, y que allí estaba ella y el coche y dueño para servirlas. Nombréme don Álvaro de Córdoba, y entréme por la puerta delante de sus ojos. Y acuérdome que cuando salimos de la tienda llamé a uno de los pajes, con gran autoridad con la mano. Hice que le decía que se quedasen todos y que me aguardasen allí, que así dije yo que lo había dicho. Y la verdad es que le pregunté si era criado del comendador mi tío. Dijo que no, y con tanto acomodé los criados ajenos como buen caballero. Llegó la noche oscura y acogímonos a casa todos. Entré y hallé al soldado de los trapos con un hacha de cera que le dieron para acompañar un difunto y se vino con ella. Llamábase este Magazo, natural de Olías. Había sido capitán en una comedia y combatido con moros en una danza. A los de Flandes decía que había estado en la China, y a los de la China en Flandes. Trataba de formar un campo y nunca supo sino espulgarse en él. Nombraba castillos y apenas los había visto en los 8. Celebraba mucho la memoria del señor don Juan, y oíle decir yo muchas veces de Luis Quijada que había sido honra de amigos. Nombraba turcos, galeones y capitanes, todos los que había leído en unas coplas que andaban de esto, y como él no sabía nada de mar, porque no tenía de naval más del comer nabos, dijo, contando la batalla que había vencido el señor don Juan en Lepanto, que aquel Lepanto fue un moro muy bravo, como no sabía el pobrete que era nombre del mar. Pasábamos con él lindos ratos. Entró luego mi compañero, deshechas las narices y toda la cabeza entrapajada, lleno de sangre y muy sucio. Preguntámosle la causa, y dijo que había ido a la sopa de San Jerónimo, y que pidió porción doblada, diciendo que era para unas personas honradas y pobres. Quitáronselo a los otros mendigos para dárselo, y ellos, con el enojo, siguiéronle, y vieron que en un rincón detrás de la puerta estaba sorbiendo con gran valor, y sobre si era bien hecho engañar por engullir y quitar a otros para sí. Se levantaron voces, y tras ellas palos, y tras los palos chichones y tolondrones en su pobre cabeza. Embistiéronle con los jarros, y el daño de las narices se le hizo uno con una escudilla de palo, que se la dio a oler con más prisa que convenía. Quitáronle la espada. Salió a las voces el portero, y aún no los podía meter en paz. En fin, se vio en tanto peligro el pobre hermano, que decía, «Yo volveré lo que he comido». Y aún no bastaba, que ya no reparaban sino en que pedía para otros y no se preciaba de sopón. «Miren el todo trapos, como muñeca de niños, más triste que pastelería en Cuaresma, con más agujeros que una flauta, y más remiendos que una pía, y más manchas que un jaspe, y más puntos que un libro de música». Decía un estudiantón de estos de la capacha, gorronazo, «que hay hombre en la sopa del bendito santo que puede ser obispo o otra cualquier dignidad, y se afrenta un don peluche de comer. Graduado estoy de bachiller en artes por sigüenza». Metióse el portero de por medio, viendo que un vejezuelo que allí estaba decía que, aunque acudía al brodio, que era descendiente de los godos y que tenía deudos. Aquí lo dejo porque el compañero estaba ya fuera desaprensando los huesos. Capítulo 3. En que prosigue la misma materia, hasta dar con todos en la cárcel. Entró Merlo Díaz, hecha la pretina una sarta de búcaros y vidros, los cuales, pidiendo de beber en los tornos de las monjas, habían agarrado un poco temor de Dios. Mas sacóle de la puja don Lorenzo del Pedroso, el cual entró con una capa muy buena, la cual había trocado en una mesa de trucos a la suya, que no se la cubriera pelo al que la llevó, por ser desbarbada.
Usábase quitarse la capa como que quería jugar y ponerla con las otras, y luego, como que no hacía partido, iba por su capa y tomaba la que mejor le parecía y salíase. Usábalo en los juegos de argolla y polos. Mas todo fue nada para ver entrar a don Cosme cercado de muchachos con lamparones, cáncer y lepra, heridos y mancos, el cual se había hecho ensalmador con unas antiguaduras y oraciones que había aprendido de una vieja. Ganaba por todos, porque si el que venía a curarse no traía bulto debajo de la capa, no sonaba dinero en faldriquera o no piaban algunos capones, no había lugar. Tenía asolado medio reino. Hacía creer cuanto quería, porque no ha nacido tal artífice en el mentir, tanto que aun por descuido no decía verdad. Hablaba del niño Jesús, entraba en las casas con deo gracias, decía lo del Espíritu Santo sea con todos. Traía todo ajuar de hipócrita, un rosario con unas cuentas frisonas. Al descuido hacía que se le viese por debajo de la capa un trozo de disciplina salpicada con sangre de las narices. Hacía creer, concomiéndose, que los piojos eran silicios y que el hambre canina eran ayunos voluntarios. Contaba tentaciones. En nombrando al demonio, decía «Dios nos libre y nos guarde». Besaba la tierra al entrar en la iglesia. Llamábase indigno. No levantaba los ojos a las mujeres, pero las faldas sí. Con estas cosas traía al pueblo tal que se encomendaban a él y era como encomendarse al diablo, porque él era jugador. Y lo otro, ciertos lo llaman, y por mal nombre, fulleros. Juraba el nombre de Dios unas veces en vano y otras en vacío, pues en lo que toca a mujeres tenía 6 hijos y preñadas 2 santeras. Al fin, de los mandamientos de Dios, los que no quebraba en día. Vino Polanco haciendo gran ruido y pidió su saco pardo, cruz grande, barba larga postiza y campanilla. Andaba de noche de esta suerte, diciendo «Acordaos de la muerte y haced bien para las ánimas», etc. Con esto cogía mucha limosna y entrábase en las casas que veía abiertas. Si no había testigos ni estorbo, robaba cuanto había. Si le topaban, tocaba la campanilla y decía con una voz que él fingía muy penitente «Acordaos, hermanos», etc. Todas estas trazas de hurtar y modos extraordinarios conocí, por espacio de un mes, en ellos. Volvamos agora a que les enseñé el rosario y conté el cuento. Celebraron mucho la traza, y recibióle la vieja por su cuenta y razón para venderle, la cual se iba por las casas diciendo que era de una doncella pobre y que se deshacía de él para comer. Y ya tenía para cada cosa su embuste y su trapaza. Lloraba la vieja a cada paso, enclavijaba las manos y suspiraba de lo amargo. Llamaba a hijos a todos. Traía encima de muy buena camisa, jubón, ropa, saya y manteo, un saco de sayal roto, de un amigo ermitaño que tenía en las cuestas de Alcalá. Este gobernaba el hato, aconsejaba y encubría. Quiso, pues, el diablo, que nunca está ocioso en cosas tocantes a sus siervos, que yendo a vender no sé qué ropa y otras cosillas a una casa, conoció uno no sé qué hacienda suya. Trujo un alguacil y agarráronme a la vieja, que se llamaba la madre Labruscas. Confesó luego todo el caso y dijo cómo vivíamos todos y que éramos caballeros de rapiña. Dejóla al alguacil en la cárcel y vino a casa, y halló en ella a todos mis compañeros y a mí con ellos. Traía media docena de corchetes, verdugos de a pie, y dio con todo el colegio buscón en la cárcel, a donde se vio en gran peligro la caballería. Capítulo 4. En que trata los sucesos de la cárcel, hasta salir la vieja azotada, los compañeros a la vergüenza y él enfiado. Echáronnos, en entrando, a cada uno 2 pares de grillos, y sumiéronnos en un calabozo. Yo, que me vi ir allá, aprovechéme del dinero que traía conmigo, y sacando un doblón, díjele al carcelero «Señor, óigame vuesa merced en secreto». Y para que lo hiciese dile escudo como cara, y en viéndolos me apartó. «Suplico a vuesa merced», le dije, «que se duela de un hombre de bien». Busquéle las manos y como sus palmas estaban hechas a llevar semejantes dátiles, cerró con los dichos 26, diciendo «Yo averiguaré la enfermedad y si no es urgente bajará al cepo». Yo conocí la deshecha y respondíle humilde. Dejóme fuera y a los amigos descolgáronlos abajo. Dejó de contar la risa tan grande que en la cárcel y por las calles había con nosotros, porque como nos traían atados y en pellones, unos sin capas y otros con ellas arrastrando,
Eran de ver unos cuerpos pía remendados y otros aloques de tinto y blanco. A cual, por asirle de alguna parte segura, por estar todo tan manido, le agarraba el corchete de las puras carnes y aún no hallaba de qué asir, según los tenía roídos la hambre. Otros iban dejando a los corchetes en las manos los pedazos de ropillas y greguescos. Al quitar la soga en que venían ensartados, se salían pegados los andrajos. Al fin, yo fui, llegada la noche, a dormir a la sala de los linajes. Diéronme mi camilla. Era de ver algunos dormir envainados, sin quitarse nada, otros desnudarse de un golpe todo cuanto traían encima como culebras. Cuáles jugaban, y al fin, cerrados, se mató la luz. Olvidamos todos los grillos. Era de ver a los que no tenían cama, llegar y asir de los pies al acostado y sacarlo arrastrando en medio de la sala y encajarse en la cama, y aquel asir de otro para acomodarse. Estaba el servicio a mi cabecera. Vime forzado, a intercesión de mis narices, a decirles que mudasen a otra parte el vedriedo. Y sobre si le viene muy ancho o no, como si me hubieran tomado la medida con el bacín, tuvimos palabras. Usé el oficio de adelantado, que es mejor a veces serlo de un cachete que de un reino, y metíle a uno media pretina en la cara. Él, por levantarse a prisa, derramóle, y al ruido despertó el concurso. Asábamos a pretinazos a oscuras, y era tanto el mal olor que hubieron de levantarse todos. Alzóse el grito. El alcaide, sospechando que se le iban algunos vasallos, subió corriendo, armado, con toda su cuadrilla. Abrió la sala, entró luz e informóse del caso. Condenáronme todos. Yo me disculpaba con decir que en toda la noche me habían dejado cerrar los ojos. El carcelero, pareciéndole que por no dejarme zabullir en lo hondo le daría otro doblón, asió del caso y mandóme bajar allá. Determiné a consentir antes que a pellizcar el talego más de lo que lo estaba. Fui llevado abajo. Recibiéronme con arbórbola y placer los amigos. Dormí aquella noche algo desabrigado. Amaneció el señor y salimos del calabozo. Vímonos las caras, y lo primero que nos fue notificado fue dar para la limpieza, como si en una noche lo hubiera yo ensuciado todo, so pena de culebrazo fino. Yo di luego 6 reales. Mis compañeros no tenían que dar, y así quedaron remitidos para la noche. Había en el calabozo un mozo tuerto, alto, abigotado, mohíno de cara, cargado de espaldas y de azotes en ellas. Traía más hierro que Vizcaya, 2 pares de grillos y una cadena de portada. Llamábanle el Jayán. Decía que estaba por cosas de aire, y así sospechaba yo si era por algunos fuelles, chirimías o abanicos, y decíale si era por algo de esto. Respondía que no, que eran cosas de atrás. Yo pensé que pecados viejos quería decir, y averigüé que por puto. Cuando el alcaide le reñía por alguna travesura, le llamaba botiller del verdugo y depositario general de culpas. Otras veces le amenazaba diciendo: «¿Qué te arriesgas, pobrete, con el que ha de hacer humo? Dios es Dios, que te vendimie de camino». Había confesado y era tan maldito que traíamos todos con carlancas, como mastines, las traseras, y no había quien se osase ventosear, de miedo de acordarle dónde tenía las asentaderas. Hacía amistad con otro que llamaban Robledo, y por otro nombre el Trepado. Decía que estaba preso por liberalidades, y entendido, eran de menos en pescar lo que topaba. Había sido más azotado que postillón. No había verdugo que no hubiese probado la mano en él. Tenía la cara con tantas cuchilladas que a descubrirse puntos no le ganaron flux. Tenía menos las orejas y pegadas las narices, aunque no tan bien como la cuchillada que se las partía. A esto se llegaron otros 4 hombres, rampantes como leones de armas, todos agrillados, gente de azotes y galeras, chilindrón legítimo. Decían ellos que presto podrían decir que habían servido a su rey por mar y por tierra. No se podrá creer la notable alegría con que guardaban su despacho. Todos estos, mohínos de ver que mis compañeros no contribuían, ordenaron a la noche de darlos culebra de cáñamo, con una soga dedicada al efecto. Vino la noche. Fuímonos ahuchados a la postrera faldriquera de la casa. Mataron la luz. Yo metíme luego debajo de la tarima. Empezaron a silbar 2 de ellos y otro a dar sogazos. Los buenos caballeros, que vieron el negocio de revuelta, se apretaron de manera las carnes ayunas, cenadas, comidas y almorzadas de sarna y piojos, que cupieron todos en un resquicio de la tarima.
Estaban como liendres en cabellos o chinches en cama. Sonaban los golpes en la tabla, callaban los dichos. Los bellacos, que vieron que no se quejaban, dejaron el dar azotes y empezaron a tirar ladrillos, piedras y cascote que tenían recogido. Allí fue ella, que uno le halló el cogote a don Toribio y le levantó una pantorrilla en él de 2 dedos. Comenzó a dar voces que le mataban. Los bellacos, porque no se oyesen sus aullidos, cantaban todos juntos y hacían ruido con las prisiones. Él, por esconderse, asió de los otros 2 para meterse debajo. Allí fue el ver cómo, con la fuerza que hacían, le sonaban los huesos. Acabaron su vida las ropillas. No quedaban trajo en pie. Menudeaban tanto las piedras y cascotes que dentro de poco tiempo tenía el dicho don Toribio más golpes en la cabeza que una ropilla abierta, y no hallando remedio contra el granizo, viéndose sin santidad cerca de morir San Esteban, dijo que le dejasen salir, que él pagaría luego y daría sus vestidos en prendas. Consintiéronselo, y a pesar de los otros, que se defendían con él, descalabrado y como pudo, se levantó y pasó a mi lado. Los otros, por presto que acordaron hacer lo mismo, ya tenían las chollas con más tejas que pelos. Ofrecieron para pagar la patente sus vestidos haciendo cuenta que era mejor entrarse en la cama por desnudos que por heridos. Y así, aquella noche los dejaron, y a la mañana les pidieron que se desnudasen, y se halló que de todos sus vestidos juntos no se podía hacer una mecha o un candil. Quedáronse en la cama, digo envueltos en una manta, la cual era la que llaman ruana, donde se expulgan todos. Empezaron luego a sentir el abrigo de la manta, porque había piojo con hambre canina, y otro que en un brazo ayuno de ellos quebraba ayuno de 8 días. Había los frisones, y otros que se podían echar a la oreja de un toro. Pensaron aquella mañana ser almorzados de ellos. Quitáronse la manta, maldiciendo su fortuna, deshaciéndose a puras uñadas. Yo salíme del calabozo diciéndoles que me perdonasen si no les hiciese mucha compañía, porque me importaba no hacérsela. Torné a repasarle las manos al carcelero con 3 de a 8, y sabiendo quién era el escribano de la causa, enviéle a llamar con un picarillo. Vino, metíle en un aposento, y empecéle a decir, después de haber tratado de la causa, cómo yo tenía no sé qué dinero. Supliquéle que me lo guardase, y que en lo que hubiese lugar favoreciese la causa de un hijo de algo desgraciado que por engaño había incurrido en tal delito. «Crea vuesa merced», dijo, después de haber pescado la mosca, «que en nosotros está todo el juego, y que si uno da en no ser hombre de bien, puede hacer mucho mal. Mas tengo yo en galeras de balde, por mi gusto, que hay letras en el proceso. Fíese de mí, y crea que le sacaré en paz y a salvo». Fuese con esto, y volvióse desde la puerta a pedirme algo para el buen Diego García, el alguacil, que importaba callarle con mordaza de plata, y apuntóme no sé qué del relator, para ayuda de comerse cláusula entera. Dijo, «Un relator, señor, con arcar las cejas, levantar la voz, dar una patada para atender al alcalde divertido, hacer una acción, destruye a un cristiano». Dime por entendido y añadí otros 50 reales, y en pago me dijo que enderezase el cuello de la capa y 2 remedios para el catarro que tenía de la frialdad del calabozo, y últimamente me dijo, mirándome con grillos, «Ahorre de pesadumbre, que con 8 reales que dé al alcalde le aliviará, que esta es gente que no hace virtud si no es por interés». Cayóme en gracia la advertencia. Al fin, él se fue. Yo di al carcelero un escudo, quitóme los grillos, dejábame entrar en su casa. Tenía una ballena por mujer y 2 hijas del diablo, feas y necias, y de la vida, a pesar de sus caras. Sucedió que el carcelero se llamaba tal Blandones de San Pablo, y la mujer, Ana Moraez. Vino a comer, estando yo allí, muy enojado y bufando. No quiso comer. La mujer, recelando alguna gran pesadumbre, se llegó a él y le enfadó tanto con las acostumbradas importunidades, que dijo, «¿Qué ha de ser si el bellaco ladrón de almendros el aposentador me ha dicho, teniendo palabras con él sobre el arrendamiento, que vos no sois limpia?» «Tantos rabos me ha quitado el bellaco», dijo ella, «por el siglo de mi abuelo, que no sois hombre, pues no le pelastes las barbas. Llamo yo a sus criadas que me limpien». Y volviéndose a mí dijo, «Vale Dios, que no me podrá decir que soy judía como él,
que de 4 cuartos que tiene. Los 2 son de villano y los otros 8 maravedís de hebreo. A fe, señor don Pablos, que si yo lo oyera, que yo le acordara de que tiene las espaldas en el aspa de San Andrés. Entonces, muy afligido el alcaide, respondió: «Ay, mujer, que calle porque dijo que en esa teníades 2 o 3 madejas, que lo sucio no os lo dijo por lo puerco, sino por el no lo comer». «Luego judía dijo que era, y con esa paciencia lo decís. Buenos tiempos. Así sentís la honra de doña Ana Moráiz, hija de Esteban Rubio y Juan de Madrid, que sabe Dios y todo el mundo». «¿Cómo, hija?», dije yo, «de Juan de Madrid». «De Juan de Madrid, el de Auñón». «Voto a Dios», dije yo, «que el bellaco que tal dijo es un judío, puto y cornudo». Y volviéndome a ellas: «Juan de Madrid, mi señor, que esté en el cielo, fue primo hermano de mi padre, y daré yo probanza de quién es y cómo, y esto me toca a mí, y si salgo de la cárcel, yo le haré desdecir 100 veces al bellaco. Ejecutoria tengo en el pueblo, tocante a entrambos, con las letras de oro». Alegráronse con el nuevo pariente y cobraron ánimo con lo de la ejecutoria. Y ni yo la tenía ni sabía quiénes eran. Comenzó el marido a quererse informar del parentesco por menudo. Yo, porque no me cogiese en mentira, hice que me salía de enojado, votando y jurando. Tuviéronme, diciendo que no se tratase más de ello. Yo, de rato en rato, salía muy al descuido con decir: «Juan de Madrid, burlándoos la probanza que yo tengo suya». Otras veces decía: «Juan de Madrid el mayor. Su padre de Juan de Madrid fue casado con Ana de Acevedo, la gorda». Y callaba otro poco. Al fin, con estas cosas, el alcaide me daba de comer y cama en su casa, y el escribano, solicitado de él y cohechado con el dinero, lo hizo también, que sacaron a la vieja delante de todos en un palafrén pardo a la brida, con un músico de culpas delante. Era el pregón: «A esta mujer por ladrona». Llevábale el compás en las costillas el verdugo, según lo que le habían recetado los señores de los ropones. Luego seguían todos mis compañeros, en los overos de echar agua, sin sombreros y las caras descubiertas. Sacábanlos a la vergüenza y cada uno, de puro roto, llevaba la suya de fuera. Desenterráronlos por 6 años. Yo salí enfiado, por virtud del escribano. Y el relator no se descuidó, porque mudó tono. Habló quedo y ronco, brincó razones y mascó cláusulas enteras. Capítulo 5. De cómo tomó posada y la desgracia que le sucedió en ella. Salí de la cárcel. Halléme solo y sin los amigos. Aunque me avisaron que iban camino de Sevilla a costa de la Caridad, no los quise seguir. Determinéme de ir a una posada, donde hallé una moza rubia y blanca, miradora, alegre, a veces entremetida y a veces entresacada y salida. Zaceaba un poco, tenía miedo a los ratones, preciábase de manos y por enseñarlas siempre despabilaba las velas, partía la comida en la mesa, en la iglesia siempre tenía puestas las manos, por las calles iba enseñando siempre cuál casa era de uno y cuál de otro. En el estrado, de continuo tenía un alfiler que prender en el tocado. Si se jugaba algún juego, era siempre el de pizpirigaña, por ser cosa de mostrar manos. Hacía que bostezaba, adrede, sin tener gana, por mostrar los dientes y hacer cruces en la boca. Al fin, toda la casa tenía ya tan manoseada que enfadaba ya a sus mismos padres. Hospedáronme muy bien en su casa, porque tenían trato de alquilarla, con muy buena ropa, a 3 moradores. Fui el uno yo, el otro un portugués y un catalán. Hiciéronme muy buena acogida. A mí no me pareció mal la moza para el deleite, y lo otro, la comodidad de hallármela en casa. Di en poner en ella los ojos. Contábales cuentos que yo tenía estudiados para entretener. Traíalas nuevas, aunque nunca las hubiese. Servíalas en todo lo que era de balde. Díjelas que sabía encantamientos y que era nigromante, que haría que pareciese que se hundía la casa y que se abrasaba, y otras cosas que ellas, como buenas creedoras, tragaron. Granjeé una voluntad en todos agradecida, pero no enamorada, que, como no estaba tan bien vestido como era razón, aunque ya me había mejorado algo de ropa por medio del alcaide, a quien visitaba siempre, conservando la sangre a pura carne y pan que le comía, no hacían de mí el caso que era razón. Di para acreditarme de rico que lo disimulaba, en enviar a mi casa amigos a buscarme cuando no estaba en ella. Entró uno, el primero,
preguntando por el señor don Ramiro de Guzmán, que así dije que era mi nombre, porque los amigos me habían dicho que no era de costa mudarse los nombres y que era útil. Al fin, preguntó por don Ramiro, un hombre de negocio rico que hizo agora 3 asientos con el rey. Desconocieronme en esto las huéspadas y respondieron que allí no vivía sino un don Ramiro de Guzmán, más roto que rico, pequeño de cuerpo, feo de cara y pobre. «Ese es», replicó, «el que yo digo, y no quisiera más renta al servicio de Dios que la que tiene a más de 2000 ducados». Contóles otros embustes, quedáronse espantadas, y él las dejó una cédula de cambio fingida que traía a cobrar en mí, de 9000 escudos. Díjoles que me la diesen para que la aceptase y fuese. Creyeron la riqueza la niña y la madre, y acotáronme luego para marido. Vine yo con gran disimulación, y en entrando me dieron la cédula diciendo: «Dineros y mal amor se encubren, señor don Ramiro. ¿Cómo que nos esconda vuesa merced quién es, debiéndonos tanta voluntad?» Yo hice como que me había disgustado por el dejar de la cédula y fuime a mi aposento. Era de ver cómo, en creyendo que tenía dinero, me decían que todo me estaba bien, celebraban mis palabras, no había tal donaire como el mío. Yo que las vi tan cebadas, declaré mi voluntad a la muchacha, y ella me oyó contentísima, diciéndome 1000 lisonjas. Apartámonos, y una noche, para confirmarlas más en mi riqueza, cerréme en mi aposento, que estaba dividido del suyo con solo un tabique muy delgado, y sacando 50 escudos, estuve contándolos en la mesa tantas veces que oyeron contar 6000 escudos. Fue esto de verme con tanto dinero de contado, para ellas, todo lo que yo podía desear, porque dieron en desvelarse para regalarme y servirme. El portugués se llamaba o Señor Vasco de Meneses, caballero de la cartilla, digo, de Cristus. Traía su capa de luto, botas, cuello pequeño y mostachos grandes. Ardía por doña Berenguela de Robledo, que así se llamaba. Enamorábala sentándose a conversación y suspirando más que beata en sermón de Cuaresma. Cantaba mal, y siempre andaba apuntando con él el catalán, el cual era la criatura más triste y miserable que Dios crió. Comía a tercianas, de 3 a 3 días, y el pan tan duro que apenas le pudiera morder un maldiciente. Pretendía, por lo bravo, y si no era el poner huevos, no le faltaba otra cosa para gallina, porque cacareaba notablemente. Como vieron los dos que yo iba tan adelante, dieron en decir mal de mí. El portugués decía que era un piojoso, pícaro, desarropado. El catalán me trataba de cobarde y vil. Yo lo sabía todo y a veces lo oía, pero no me hallaba con ánimo para responder. Al fin, la moza me hablaba y recibía mis billetes. Comenzaba por lo ordinario. «Este atrevimiento, su mucha hermosura de vuesa merced». Decía lo de «me abrazo». Trataba de penar. Ofrecíame por esclavo. Firmaba el corazón con la saeta. Al fin, llegamos a los tues, y yo, para alimentar más el crédito de mi calidad, salíme de casa y alquilé una mula. Arrebozado y mudando la voz, vine a la posada y pregunté por mí mismo, diciendo si vivía allí su merced el señor don Ramiro de Guzmán, señor del Valcerrado y Villorete. «Aquí vive», respondió la niña, «un caballero de ese nombre, pequeño de cuerpo». Y por las señas dije yo que era él, y la supliqué que le dijesen que Diego de Solorzana, su mayordomo que fue de las depositarías, pasaba a las cobranzas y le había venido a besar las manos. Con esto me fui y volví a casa de allí a un rato. Recibiéronme con la mayor alegría del mundo, diciendo que para qué les tenía escondido el ser señor de Valcerrado y Villorete. Diéronme el recado. Con esto la muchacha se remató, codiciosa de marido tan rico, y trazó de que la fuese a hablar a la 1 de la noche por un corredor que caía a un tejado, donde estaba la ventana de su aposento. El diablo, que es agudo en todo, ordenó que venida la noche, yo deseoso de gozar la ocasión, me subí al corredor, y por pasar desde él al tejado que había de ser, vánseme los pies, y doy en el de un vecino escribano tan desatinado golpe, que quebré todas las tejas y quedaron estampadas en las costillas. Al ruido despertó la media casa, y pensando que eran ladrones, que son antojadizos de ellos los de este oficio, subieron al tejado. Yo que vi esto, quíseme esconder detrás de una chimenea, y fui a aumentar la sospecha, porque el escribano y 2 criados y un hermano me molieron a palos y me ataron a la vista de mi dama, sin bastarme ninguna diligencia.
Mas ella se reía mucho, porque como yo le había dicho que sabía hacer burlas y encantamentos, pensó que había caído por gracia y nigromancia, y no hacía sino decirme que supiese, que bastaba ya. Con esto, y con los palos y puñadas que me dieron, daba aullidos, y era lo bueno que ella pensaba que todo era artificio, y no acababa de reír. Comenzó luego a hacer la causa, y porque me sonaron unas llaves en la faldriquera, dijo y escribió que eran ganzúas y aunque las vio, sin haber remedio de que no lo fuesen. Díjele que era don Ramiro de Guzmán, y rióse mucho. Yo, triste, que me había visto moler a palos delante de mi dama, y me vi llevar preso sin razón y con mal nombre, no sabía qué hacerme. Hincábame de rodillas, y ni por esas ni por esotras bastaba con el escribano. Todo esto pasaba en el tejado, que los tales, aun de las tejas arriba, levantan falsos testimonios. Dieron orden de bajarme abajo, y lo hicieron por una ventana que caía una pieza que servía de cocina. Capítulo 6. Prosigue el cuento, con otros varios sucesos. No cerré los ojos con toda la noche, considerando mi desgracia, que no fue dar en el tejado sino en las manos del escribano, y cuando me acordaba de lo de las ganzúas y las hojas que había escrito en la causa, echaba de ver que no hay cosa que tanto crezca como culpa en poder de escribano. Pasé la noche en revolver trazas. Unas veces me determinaba a rogárselo por Jesucristo, y considerando lo que le pasó con ellos vivo, no me atrevía. 1000 veces me quiso desatar, pero sentíame luego, y levantábase a visitar los nudos, que más velaba él en cómo forjaría el embuste, que yo en mi provecho. Madrugó al amanecer, y vistióse ahora que en toda su casa no había otros levantados sino él y los testimonios. Agarró la correa y tornóme a repasar las costillas, reprendiéndome el mal vicio de hurtar como quien también le sabía. En esto estábamos, él dándome y yo casi determinado de darle a él dineros, que es la sangre con que se labran semejantes diamantes, cuando incitados y forzados de los ruegos de mi querida, que me había visto caer y apalear, desengañada de que no era encanto sino desdicha, entraron el portugués y el catalán, y en viendo el escribano que me hablaban, desenvainando la pluma, los quiso espetar por cómplices en el proceso. El portugués no lo pudo sufrir, y tratóle algo mal de palabra, diciendo que él era un caballero fidalgo de casa do rey, y que yo era un hombre moito fidalgo, y que era bellaquería tenerme atado. Comenzóme a desatar, y al punto el escribano clamó «¡Resistencia!», y 2 criados suyos, entre corchetes y ganapanes, pisaron las capas, deshiciéronse los cuellos, como lo suelen hacer para representar las puñadas que no ha habido, y pedían favor al rey. Los 2, al fin, me desataron, y viendo al escribano que no había quien le ayudase, dijo «Voto a Dios que esto no se puede hacer conmigo, y que a no ser vuesas mercedes quienes son, les podría costar caro. Manden contentar estos testigos, y echen de ver que les sirvo sin interés». Yo vi luego la letra, saqué 8 reales y díselos, y aún estuve por volverle los palos que me había dado, pero por no confesar que los había recibido, lo dejé y me fui con ellos, dando gracias de mi libertad y rescate. Entré en casa con la cara rozada de puros mojicones y las espaldas algo mohínas de los varapalos. Reíase el catalán mucho y decía a la niña que se casase conmigo para volver el refrán al revés y que no fuese tras cornudo apaleado, sino tras apaleado cornudo. Tratábame de resuelto y sacudido por los palos. Traíame afrentado con estos equívocos. Si entraba a visitarlos, trataban luego de varear, otras veces de leña y marea. Yo, que me vi corrido y afrentado, y que ya me iban dando en la flor de lo rico, comencé a tratar de salirme de casa, y para no pagar comida, cama ni posada, que montaba algunos reales, y sacar mi hato libre, traté con un licenciado Brandalagas, natural de Hornillos, y con otros 2 amigos suyos, que me viniesen una noche a prender. Llegaron la señalada y requirieron a la huéspada que venían de parte del Santo Oficio y que convenía secreto. Temblaron todas, por lo que yo me había hecho nigromántico con ellas. Al sacarme a mí callaron, pero al ver sacar el hato pidieron embargo por la deuda y respondieron que eran bienes de la Inquisición. Con esto no chistó alma terrena. Dejáronle salir y quedaron diciendo que siempre lo temieron. Contaban al catalán y al portugués lo de aquellos que me venían a buscar. Decían entrambos que eran demonios y que yo tenía familiar, y cuando les contaban del dinero que yo había contado,
Decían que parecía dinero, pero no lo era. De ninguna suerte persuadiéronse a ello. Yo saqué mi ropa y comida ahorra. Di traza con los que me ayudaron de mudar de hábito y ponerme calza de obra y vestido al uso, cuellos grandes y un lacayo en menudos, 2 lacayuelos, que entonces era uso. Animáronme a ello, poniéndome por delante el provecho, que se me seguiría de casarme con la ostentación, a título de rico, y que era cosa que sucedía muchas veces en la corte, y aún añadieron que ellos me encaminarían parte conveniente, y que me estuviese bien, y con algún arcaduz por donde se guiase. Yo, negro codicioso de pescar mujer, determinéme. Visité no sé cuántas almonedas y compré mi aderezo de casar. Supe dónde se alquilaban caballos y espetéme en uno el primer día, y no hallé lacayo. Salíme a la calle Mayor, y púseme enfrente de una tienda de jaeces, como que concertaba alguno. Llegáronse 2 caballeros, cada cual con su lacayo. Preguntáronme si concertaba uno de plata que tenía en las manos. Yo solté la prosa y con 1000 cortesías los detuve un rato. En fin, dijeron que se querían ir al prado a bureo un poco, y yo, que si no lo tenían enfado, que los acompañaría. Dejé dicho al mercader que si viniesen allí mis pajes y un lacayo, que los encaminase al prado. Di señas de la librea y metíme entre los dos y caminamos. Yo iba considerando que a nadie que nos veía era posible el determinar cuyos eran los lacayos, ni cuál era el que no le llevaba. Empecé a hablar muy recio de las cañas de Talavera y de un caballo que tenía porcelana. Encarecíales mucho al roldanejo que esperaba de Córdoba. Entopando algún paje, caballo o lacayo, los hacía parar y les preguntaba cuyo era, y decía de las señales y si le querían vender. Hacíale dar 2 vueltas en la calle, y aunque no la tuviese, le ponía una falta en el freno y decía lo que había de hacer para remediarlo. Y quiso mi ventura que topé muchas ocasiones de hacer esto. Y porque los otros iban embelesados, y a mi parecer, diciendo «¿Quién será este tagarote escuderón?», porque el uno llevaba un hábito en los pechos y el otro una cadena de diamantes, que era hábito y encomienda todo junto. Dije yo que andaba en busca de buenos caballos para mí y a otro primo mío, que entrábamos en unas fiestas. Llegamos al prado, y entrando, saqué el pie del estribo y puse el talón por de fuera y empecé a pasear. Llevaba la capa echada sobre el hombro y el sombrero en la mano. Mirábanme todos. ¿Cuál decía? «Este yo le he visto a pie». Otro. «Hola, lindo va el buscón». Yo hacía como que no oía nada y paseaba. Llegáronse a un coche de damas los 2 y pidiéronme que picardease un rato. Dejéles la parte de las mozas y tomé el estribo de madre y tía. Eran las vejezuelas alegres, la una de 50 y la otra un punto menos. Díjeles 1000 ternezas y oíanme, que no hay mujer, por vieja que sea, que tenga tantos años como presunción. Prometílas regalos y preguntélas del estado de aquellas señoras, y respondieron que doncellas, y se les echaba de ver en la plática. Yo dije lo ordinario, que las viesen colocadas como merecían, y agradóles mucho la palabra colocadas. Preguntáronme tras esto que en qué me entretenía en la corte. Yo les dije que no ir de un padre y madre, que me querían casar contra mi voluntad con una mujer fea y necia y mal nacida, por el mucho dote. Y yo, señoras, quiero más una mujer limpia en cueros que una judía poderosa, que por bondad de Dios mi mayorazgo vale al pie de 4000 ducados de renta, y si salgo con un pleito que traigo en buenos puntos, no habré menester nada. Saltó tan presto la tía. «¡Ay, señor! ¿Y cómo le quiero bien? No se case sino con su gusto y mujer de casta, que le prometo que con ser yo no muy rica, no he querido casar mi sobrina, con haberle salido ricos casamientos, por no ser de calidad. Ella pobre es, que no tiene sino 6000 ducados de dote, pero no debe nada a nadie en sangre». «Eso creo muy bien», dije yo. En esto, las doncellicas remataron la conversación con pedir algo de merendar a mis amigos. Mirábase el uno a otro, y a todos tiembla la barba. Yo, que vi ocasión, dije que echaba menos mis pajes, por no tener con quién enviar a casa por unas cajas que tenía. Agradeciéronmelo, y yo las supliqué se fuesen a la casa de campo al otro día, y que yo las enviaría algo fiambre. Aceptaron luego. Dijéronme su casa y preguntaron la mía, y con tanto se apartó el coche, y yo y los compañeros comenzamos a caminar a casa. Ellos, que me vieron largo en lo de la merienda, aficionáronse,
y por obligarme me suplicaron cenase con ellos aquella noche. Híceme algo de rogar, aunque poco, y cené con ellos, haciendo bajar a buscar mis criados y jurando de echarlos de casa. Dieron las 10, y yo dije que era plazo de cierto martelo, y que así me diesen licencia. Fuime, quedando concertados de vernos a la tarde en la casa del campo. Fui a dar el caballo al alquilador, y desde allí a mi casa. Hallé los compañeros jugando quinolicas. Contéles el caso y el concierto hecho, y determinamos de enviar la merienda sin falta y gastar 200 reales en ella. Acostámonos con estas determinaciones. Yo confieso que no pude dormir en toda la noche con el cuidado de lo que había de hacer con el dote, y lo que más me tenía en duda era el hacer de él una casa o darlo a censo, que no sabía yo cuál sería mejor y de más provecho. Capítulo 7. En que prosigue lo mismo, con otros sucesos y desgracias que le sucedieron. Amanecí y despertamos a dar traza en los criados, plata y merienda. En fin, como el dinero ha dado en mandarlo todo, y no hay quien le pierda el respeto, pagándoselo a un repostero de un señor, me dio plata, y la sirvió él y 3 criados. Pasóse la mañana en aderezar lo necesario, y a la tarde ya yo tenía alquilado mi caballito. Tomé el camino a la hora señalada para la casa del campo. Llevaba toda la pretina llena de papeles como memoriales, y desabotonados 6 botones de la ropilla, y asomados unos papeles. Llegué, y ya estaban allá las dichas y los caballeros y todo. Recibiéronme ellas con mucho amor, y ellos llamándome de vos, en señal de familiaridad. Había dicho que me llamaba don Filipe Tristán, y en todo el día había otra cosa sino don Filipe acá y don Filipe allá. Yo comencé a decir que me había visto tan ocupado con negocios de su majestad y cuentas de mi mayorazgo, que había temido el no poder cumplir, y que así las apercibía merienda de repente. En esto llegó el repostero con su jarcia, plata y mozos. Los otros y ellas no hacían sino mirarme y callar. Mandéle que fuese al cenador y aderezase allí, que entre tanto nos íbamos a los estanques. Llegáronse a mí las viejas a hacerme regalos, y holguéme de ver descubiertas las niñas, porque no he visto desde que Dios me crió tan linda cosa como aquella en quien yo tenía asestado el matrimonio. Blanca, rubia, colorada, boca pequeña, dientes menudos y espesos, buena nariz, ojos rasgados y verdes, alta de cuerpo, lindas manazas y zazosita. La otra no era mala, pero tenía más desenvoltura, y dábame sospechas de hocicada. Fuimos a los estanques, vímoslo todo, y en el discurso conocí que la mi desposada corría peligro en tiempo de Herodes, por inocente. No sabía, pero como yo no quiero las mujeres para consejeras ni bufonas, sino para acostarme con ellas, y si son feas y discretas, es lo mismo que acostarse con Aristóteles o Séneca o con un libro. Procuro las de buenas partes para el arte de las ofensas, que cuando sea boba, harto sabe si me sabe bien. Esto me consoló. Llegamos cerca del cenador, y al pasar una enramada prendióseme en un árbol la guarnición del cuello y desgarróse un poco. Llegó la niña, y prendiómelo con un alfiler de plata, y dijo la madre que enviase el cuello a su casa al otro día, que allá lo aderezaría doña Ana, que así se llamaba la niña. Estaba todo cumplidísimo, mucho que merendar, caliente y fiambre, frutas y dulces. Levantaron los manteles, y estando en esto, vi venir un caballero con 2 criados por la huerta delante, y cuando no me cató, conozco a mi buen don Diego Coronel. Acercóse a mí, y como estaba en aquel hábito, no hacía sino mirarme. Habló a las mujeres y tratólas de primas, y a todo esto no hacía sino volver y mirarme. Yo me estaba hablando con el repostero, y los otros 2, que eran sus amigos, estaban en gran conversación con él. Preguntóles, según se echó de ver después, mi nombre, y ellos dijeron: «Don Filipe Tristán, un caballero muy honrado y rico». Veíale yo santiguarse. Al fin, delante de ellas y de todos, se llegó a mí y dijo: «Vuesa merced me perdone, que por Dios que le tenía, hasta que supe su nombre, por bien diferente de lo que es, que no he visto cosa tan parecida a un criado que yo tuve en Segovia, que se llamaba Pablillos, hijo de un barbero del mismo lugar». Riéronse todos mucho, y yo me esforcé para que no me desmintiese la color, y díjele que tenía deseo de ver a aquel hombre, porque me habían dicho infinitos que le era parecidísimo. «Jesús», decía el don Diego, «¿cómo parecido? El talle, la habla, los meneos, hasta en esa señal de la frente, que en vuesa merced debe de ser herida,
y en él fue un palo que le dieron entrando a hurtar unas gallinas. No he visto tal cosa. Digo, señor, que es admiración grande y que no he visto cosa tan parecida. Dolo al diablo, dije yo, y no ahorcaron ese ganapán. Entonces las viejas, tía y madre, dijeron que cómo era posible que a un caballero tan principal se pareciese un pícaro tan bajo como aquel. Y porque no sospechase nada de ellas, dijo la una: «Yo le conozco muy bien al señor don Filipe, que es el que nos hospedó por orden de mi marido, que fue gran amigo suyo en Ocaña». Yo entendí la letra y dije que mi voluntad era y sería de servirlas con mi poco posible en todas partes. El don Diego se me ofreció y me pidió perdón del agravio que me había hecho en tenerme por el hijo del barbero, y añadía: «No creerá vuesa merced, su madre era hechicera y un poco puta, y su padre ladrón y su tío verdugo, y él el más ruin hombre y más mal inclinado tacaño del mundo». Yo decía con unos empujoncillos de risa: «Gentil bergantón y de puta pícaro». Y por de dentro consideré el pío lector lo que sentiría mi gallofería. Estaba, aunque lo disimulaba, como en brasas. Tratamos de venirnos al lugar. Yo y los otros dos nos despedimos y don Diego se entró con ellas en el coche. Preguntólas que qué era la merienda y el estar conmigo, y la madre y tía dijeron que yo era un mayorazgo de tantos ducados de renta y que me quería casar con Anica, que se informase y vería si era cosa, no sólo acertada, sino de mucha honra para todo su linaje. En esto pasaron el camino hasta su casa, que era en la calle del Arenal a San Filipe. Nosotros nos fuimos a casa juntos como la otra noche. Pidiéronme que jugase, codiciosos de pelarme. Yo entendíles la flor y sentéme. Sacaron naipes. Estaban hechos. Perdí una mano. Di en irme por abajo. Ganéles cosa de 300 reales, y con tanto me despedí y vine a mi casa. Topé a mis compañeros, licenciado Brandalagas y Pero López, los cuales estaban estudiando en unos dados tretas flamantes. En viéndome lo dejaron, codiciosos de preguntarme lo que había sucedido. Yo venía cariacontecido y encapotado. No les dije más de que me había visto en un grande aprieto. Contéles cómo me había topado con don Diego y lo que me había sucedido. Consoláronme aconsejando que disimulase y no desistiese de la pretensión por ningún camino ni manera. En esto supimos que se jugaba en casa de un vecino boticario juego de parar. Entendíalo yo entonces razonablemente, porque tenía más flores que un mayo y barajas hechas, lindas. Determinámonos de ir a darles un muerto, que así se llama el enterrar una bolsa. Envié los amigos delante, entraron en la pieza, y dijeron si gustarían de jugar con un fraile, que acababa de llegar a curarse en casa de unas primas suyas, que venía enfermo y traía talegos como el brazo y una calza de doblones. Crecióles a todos el ojo y clamaron: «¡Venga el fraile, enhorabuena!». «Es hombre grave en la orden», replicó Pero López. «Como ha salido, se quiere entretener, que él más lo hace por la conversación. Venga, y sea por lo que fuere». «No ha de entrar nadie de fuera, por el recato», dijo Brandalagas. «No hay tratar de eso», respondió el huésped, «ni criados». Con esto, ellos quedaron ciertos del caso y creída la mentira. Vinieron los acólitos y ya yo estaba con un tocador en la cabeza para disimular la corona y fingir la enfermedad. Sahuméme con paja y afeitéme de tercianas, con una color de cera amarilla, y mi hábito de fraile, unos antojos y mi barba, que por ser atusada no desayudaba. Entré muy humilde, sentéme, comenzóse el juego. Ellos levantaban bien. Iban 3 al mohino, pero quedaron mohinos los 3, porque yo, que sabía más que ellos, les di tal gatada, que en espacio de 3 horas me llevé más de 1.300 reales. Di baratos y comí. Loado sea nuestro Señor. Me despedí, encargándoles que no recibiesen escándalo de verme jugar, que era entretenimiento y no otra cosa. Los otros, que habían perdido cuanto tenían, dábanse a 1000 diablos. Despedíme y salímonos fuera. Venimos a casa a la 1:30 y acostámonos después de haber partido la ganancia. Consoléme con esto algo de lo sucedido, y a la mañana me levanté a buscar mi caballo y no hallé por alquilar ninguno, en lo cual conocí que había otros muchos como yo. Pues andar a pie pareciera mal y más entonces. Fuime a San Filipe y topéme con un alacayo de un letrado, que tenía un caballo y le aguardaba, que se había acabado de apear a oír misa.
Metíle 4 reales en la mano, porque mientras su amo estaba en la iglesia, me dejase dar 2 vueltas en el caballo por la calle del Arenal, que era la de mi señora. Consintió. Subí en el caballo y di 2 vueltas calle arriba y calle abajo sin ver nada, y al dar la tercera asomóse doña Ana. Yo que la vi no sabía las mañas del caballo ni era buen jinete. Quise hacer galantería. Dile 2 varazos, tiréle de la rienda. Empinase y tirando 2 coces, aprieta a correr y da conmigo por las orejas en un charco. Yo, que me vi así, y rodeado de niños que se habían llegado, y delante de mi señora, empecé a decir: «¡Oh, y de puta! No fuérades vos, Valenzuela. Estas temeridades me han de acabar. Habíanme dicho las mañas y quise porfiar con él». Traía lacayo ya al caballo, que se paró luego. Yo torné a subir, y al ruido se había asomado don Diego Coronel, que vivía en la misma casa de sus primas. Yo que le vi, me demudé. Preguntóme si había sido algo. Dije que no, aunque tenía estropeada una pierna. Dábame el lacayo prisa porque no saliese su amo y lo viese, que había de ir a palacio. Y soy tan desgraciado, que estándome diciendo lacayo que nos fuésemos, llega por detrás el letradillo, y conociendo su rocín, arremete al lacayo, y empieza a darle de puñadas, diciendo en altas voces que qué bellaquería era dar su caballo a nadie, y lo peor fue que, volviéndose a mí, dijo que me apease con Dios, muy enojado. Todo pasaba a vista de mi dama y de don Diego. No se ha visto en tanta vergüenza ningún azotado. Estaba tristísimo de ver 2 desgracias tan grandes en un palmo de tierra. Al fin me hube de apear, subí al letrado y fuese, y yo, por hacer la deshecha, quedéme hablando desde la calle con don Diego y dije: «En mi vida subí en tan mala bestia. Está ahí mi caballo Vero en San Filipe, y es desbocado en la carrera y trotón». Dije cómo yo le corría y hacía parar. Dijeron que allí estaba uno en que no lo haría, y era este de este licenciado. Quise probarlo. No se puede creer que duro es de caderas, y con mala silla fue milagro no matarme. «Sí fue», dijo don Diego, «y con todo parece que se siente vuesa merced de esa pierna». «Sí, siento», dije yo, «y me querría ir a tomar mi caballo y a casa». La muchacha quedó satisfecha y con lástima de mi caída, mas el don Diego cobró mala sospecha de lo del letrado, y fue totalmente causa de mi desdicha, fuera de otras muchas que me sucedieron. La mayor y fundamento de las otras fue que cuando llegué a casa y fui a ver una arca, a donde tenía en una maleta todo el dinero que había quedado de mi herencia y lo que había ganado, menos 100 reales que yo traía conmigo, hallé que el buen licenciado Brandalagas y Pero López habían cargado con ello y no parecían. Quedé como muerto, sin saber qué consejo tomar de mi remedio. Decía entre mí: «Maloya quien fía en hacienda mal ganada, que se va como se viene. Triste de mí, ¿qué haré?» No sabía si irme a buscarlos, si dar parte a la justicia. Esto no me parecía bien, porque si los prendían, habían de aclarar lo del hábito y otras cosas y era morir en la horca. Pues seguirlos, no sabía por dónde. Al fin, por no perder también el casamiento, que ya yo me consideraba remediado con el dote, determiné de quedarme y apretarlo sumamente. Comí, y a la tarde alquilé mi caballico y fuime hacia la calle, y como no llevaba lacayo, por no pasar sin él, aguardaba a la esquina, antes de entrar, a que pasase algún hombre que lo pareciese, y en pasando partía detrás de él, haciéndole lacayo sin serlo, y en llegando al fin de la calle, metíame detrás de la esquina hasta que volviese otro que lo pareciese. Metíame detrás y daba otra vuelta. Yo no sé si fue la fuerza de la verdad de ser yo el mismo pícaro que sospechaba don Diego, o si fue la sospecha del caballo del letrado, o qué se fue, que don Diego se puso a inquirir quién era y de qué vivía, y me espiaba. En fin, tanto hizo, que por el más extraordinario camino del mundo supo la verdad, porque yo apretaba en lo del casamiento, por papeles, bravamente, y él, acosado de ellas, que tenían deseo de acabarlo, andaba en mi busca. Topó con el licenciado Flechilla, que fue el que me convidó a comer cuando yo estaba con los caballeros, y éste, enojado de cómo yo no le había vuelto a ver, hablando con don Diego, y sabiendo cómo yo había sido su criado, le dijo de la suerte que me encontró cuando me llevó a comer, y que no había 2 días que me había topado a caballo muy bien puesto, y le había contado cómo me casaba riquísimamente. No aguardó más don Diego, y volviéndose a su casa encontró con los 2 caballeros del hábito y cadena amigos míos,
junto a la Puerta del Sol, y contóles lo que pasaba, y díjoles que se aparejasen, y viéndome a la noche en la calle, que me magullasen los cascos, y que me conocerían en la capa que él traía, que la llevaría yo. Concertáronse, y en entrando en la calle, topáronme, y disimularon de suerte los tres, que jamás pensé que eran tan amigos míos como entonces. Estuvimos en conversación tratando de lo que sería bien hacer a la noche, hasta el Ave María. Entonces, despidiéndose los dos, echaron hacia abajo, y yo y don Diego quedamos solos y echamos a San Filipe. Llegando a la entrada de la calle de la Paz, dijo don Diego: «Por vida de don Filipe, que troquemos capas, que me importa pasar por aquí y que no me conozcan». «Sea en buena hora», dije yo. Tomé la suya inocentemente y dile la mía. Ofrecíle mi persona para hacerle espaldas, mas él, que tenía trazado el deshacerme las mías, dijo que le importaba ir solo, que me fuese. No bien me aparté de él con su capa, cuando ordena el diablo que dos que lo aguardaban para cinterearlo por una mujercilla, entendiendo por la capa que yo era don Diego, levantan y empiezan una lluvia de espaldarazos sobre mí. Yo di voces, y en ellas y la cara conocieron que no era yo. Huyeron, y yo quedéme en la calle con los cintarazos. Disimulé 3 o 4 chichones que tenía, y detúveme un rato, que no sé entrar en la calle, de miedo. En fin, a las 12, que era la hora que solía hablar con ella, llegué a la puerta, y emparejando, cierra uno de los que me aguardaban por don Diego, con un garrote conmigo, y dame 2 palos en las piernas y derríbame en el suelo. Y llega el otro, y dame un trasquilón de oreja a oreja y quítanme la capa, y dejándome en el suelo, diciendo: «Así pagan los pícaros embustidores mal nacidos». Comencé a dar gritos y a pedir confesión, y como no sabía lo que era, aunque sospechaba por las palabras que acaso era el huésped de quien me había salido con la traza de la Inquisición, o el carcelero burlado, o mis compañeros huidos. Y al fin, yo esperaba de tantas partes la cuchillada, que no sabía a quién echársela, pero nunca sospeché en don Diego ni en lo que era. Daba voces: «¡A los capeadores!». A ellas vino la justicia. Levantáronme, y viendo mi cara con una zanja de 1 palmo y sin capa ni saber lo que era, asiéronme para llevarme a curar. Metiéronme en casa de un barbero, curóme, preguntáronme dónde vivía, y lleváronme allá. Acostáronme, y quedé aquella noche confuso, viendo mi cara en 2 pedazos y tan lisiadas las piernas de los palos, que no me podía tener en ellas ni las sentía, robado, y de manera que ni podía seguir a los amigos, ni tratar del casamiento, ni estar en la corte, ni estar fuera. Capítulo 8. De su cura y otros sucesos peregrinos. He aquí a la mañana, amanece a mi cabecera la huéspeda de casa, vieja de bien, arrugada y llena de afeite, que parecía higo enharinado, niña si se lo preguntaban, con su cara de muesca, entre chufa y castaña apilada, tartamuda, barbada y bizca y roma. No le faltaba una gota para bruja. Tenía buena fama en el lugar y echábase a dormir con ella y cuantos querían. Templaba gustos y careaba placeres. Llamábase la Paloma. Alquilaba su casa y era corredora para alquilar otras. En todo el año no se vaciaba la posada de gente. Era de ver cómo ensayaba una muchacha en el taparse, lo primero enseñándola cuáles cosas había de descubrir de su cara. A la de buenos dientes, que riese siempre, hasta en los pésames. A la de buenas manos, se las enseñaba a esgrimir. A la rubia, un bamboleo de cabellos y un asomo de vedijas por el manto y la toca extremado. A buenos ojos, lindos bailes con las niñas y dormidillos, cerrándolos, y elevaciones mirando arriba. Pues tratada en materia de afeites, cuervos entraban y les corregían las caras de manera que al entrar en sus casas, de puro blancas no las conocían sus maridos. Lucía manos y gargantas como paredes, acicalaba dientes, arrancaba el vello. Tenía un bebedizo que llamaba Herodes, porque con él mataba a los niños en las barrigas y hacía mal parir y mal empreñar. Y en lo que ella era más extremada, era en arremedar virgos y adobar doncellas. En solos 8 días que estuve en casa la vi hacer todo esto, y para remate de lo que era, enseñar a pelar, y refranes que dijesen las mujeres. Allí les decía cómo habían de encajar la joya, las niñas por gracia, las mozas por deuda, y las viejas por respeto y obligación. Enseñaba pediduras para dinero seco y pediduras para cadenas y sortijas. Citaba a la Vidaña, su concurrente en Alcalá, y a la Plañosa, en Burgos, y a Muñatones la de Salamanca.
Esto dicho, para que se me tenga lástima de ver a las manos que vine, y se pondere mejor las razones que me dijo, y empezó por estas palabras, que siempre hablaba por refranes. ¿De dónde sacan y no pon, hijo don Filipe? Presto llegan al hontón. De tales polvos, tales lodos, de tales bodas, tales tortas. Yo no entiendo ni sé tu manera de vivir. Mozo eres, no me espanto que hagas algunas travesuras, sin mirar que, durmiendo, caminamos a la huesa, sepultura. Yo, como montón de tierra, te lo puedo decir. ¿Qué cosa es que me digan a mí que has desperdiciado mucha hacienda sin saber cómo, y que te han visto aquí ya estudiante, ya pícaro y ya caballero, y todo por las compañías? Dime con quién andas, hijo, y diré de quién eres. Cada abeja con su pareja. Sábete, hijo, que de la mano a la boca se pierde la sopa. Anda, bobillo, que si te inquietaban mujeres, bien sabes tú que soy yo fiel perpetuo en esta tierra de esa mercaduría, y que me sustento de las posturas, así que enseño como que pongo, y que nos damos con ellas en casa, y no andarte con un pícaro y otro pícaro, tras una alcorzada y otra redomadona, que gasta las faldas con quien hace sus mangas. Yo te juro que hubieras ahorrado muchos ducados si te hubieras encomendado a mí, porque no soy nada amiga de dineros, y por mi centenado y difuntos, y así yo haya buen acabamiento, que aun lo que me debes de la posada no te lo pidiera agora, a no haberlo menester para unas candelicas y hierbas, que trataba en botes, sin ser boticaria, y se la untaban las manos, se untaba y salía de noche por la puerta del humo. Yo que vi que había acabado la plática y sermón en pedirme, que, con ser su tema, acabó en él y no comenzó, como todos hacen, no me espanté de la visita, que no me la había hecho otra vez mientras había sido su huésped, si no fue un día que me vino a dar satisfacciones de que me habían oído que me habían dicho no sé qué de hechizos, y que la quisieron prender y escondió la calle. Vínome a desengañar y a decir que era otra de su nombre. Yo la conté su dinero, y estándosele dando, la desventura, que nunca me olvida, y el diablo, que se acuerda de mí, trazó que la venían a prender por amancebada, y sabían que estaba el amigo en casa. Entraron en mi aposento, como me vieron en la cama y a ella conmigo, cerraron con ella y conmigo y diéronme 4 o 6 empellones muy grandes y arrastráronme fuera de la cama. A ella la tenían asida otros 2 tratándola de alcahueta y bruja. ¿Quién tal pensara de una mujer que hacía la vida referida? A las voces del alguacil y a mis quejas, el amigo, que era un frutero que estaba en el aposento de adentro, dio a correr. Ellos que lo vieron y supieron, por lo que decía otro huésped de casa que yo lo era, arrancaron tras el picaño, y asiéronle y dejáronme a mí repelado y apuñeado. Y con todo mi trabajo me reía de lo que los picarones decían a la guía, porque uno la miraba y decía: «¡Qué bien os estará esta mitra, madre! Y lo que me holgaré de veros consagrar 3000 nabos a vuestro servicio». Otro: «Ya tienen escogidas plumas los señores alcaldes, para que entréis bizarra». Al fin trujeron al picarón, y atáronlos entrambos. Pidiéronme perdón y dejáronme solo. Yo quedé algo aliviado de ver a mi buena huéspeda en el estado que tenía sus negocios, y así no tenía otro cuidado sino el de levantarme a tiempo que la tirase mi naranja. Aunque, según las cosas que contaba una criada que quedó en casa, yo desconfié de su prisión, porque me dijo no sé qué de volar, y otras cosas que no me sonaron bien. Estuve en la casa curándome 8 días, y apenas podía salir. Diéronme 12 puntos en la cara, y hube de ponerme muletas. Halléme sin dinero, porque los 100 reales se consumieron en la cura, comida y posada, y así, para no hacer más gasto no teniendo dinero, determiné de salirme con 2 muletas de la casa y vender mi vestido, cuellos y jubones, que era todo muy bueno. Hícelo y compré con lo que me dieron un coleto de cordobán viejo y un jubonazo de estopa famoso, mi gabán de pobre, remendado y largo, mis polainas y zapatos grandes, la capilla del gabán en la cabeza, un Cristo de bronce traía colgado del cuello y un rosario. Impúsome en la voz y frases doloridas de pedir, un pobre que entendía del arte mucho, y así comenzó luego a ejercitarlo por las calles. Cosíme 60 reales que me sobraron en el jubón, y con eso me metí a pobre fiado en mi buena prosa.
Anduve 8 días por las calles, aullando en esta forma, con voz dolorida y realzamiento de plegarias. «Dalde, buen cristiano, siervo del Señor, al pobre lisiado y llagado, que me veo y me deseo». Esto decía los días de trabajo, pero los días de fiesta comenzaba con diferente voz, y decía: «Fieles cristianos y devotos del Señor, por tan alta princesa como la reina de los ángeles, Madre de Dios, dadle una limosna al pobre tullido y lastimado de la mano del Señor». Y paraba un poco, que es de grande importancia, y luego añadía: «Un aire corrupto en hora menguada, trabajando en una viña, me trabó mis miembros, que me vi sano y bueno como se ven y se vean, loado sea al Señor». Venían con esto los ochavos trompicando y ganaba mucho dinero. Y ganara más si no se me atravesara un mocetón mal encarado, manco de los brazos y con una pierna menos, que me rondaba las mismas calles en un carretón y cogía más limosna con pedir mal criado. Decía con voz ronca, rematando en chillido: «Acordaos, siervos de Jesucristo, del castigado del Señor por sus pecados. Dadle al pobre lo que Dios reciba». Y añadía: «por el buen Jesús». Y ganaba que era un juicio. Yo advertí, y no dije más Jesús, sino quitábale la S, y movía más devoción. Al fin, yo mudé de frasecicas y cogía maravillosa mosca. Llevaba metidas entrambas piernas en una bolsa de cuero, y liadas, y mis 2 muletas. Dormía en un portal de un cirujano, con un pobre de Cantón, uno de los mayores bellacos que Dios crió. Estaba riquísimo, y era como nuestro retor. Ganaba más que todos. Tenía una potra muy grande, y atábase con un cordel el brazo por arriba, y parecía que tenía hinchada la mano y manca, y calentura, todo junto. Poníase echado boca arriba en su puesto, y con la potra de fuera, tan grande como una bola de puente, y decía: «Miren la pobreza y el regalo que hace el Señor al cristiano». Si pasaba mujer, decía: «Ah, señora hermosa, sea Dios en su ánima». Y las más, porque las llamase así, le daban limosna y pasaban por allí aunque no fuese camino para sus visitas. Si pasaba un soldadico: «Ah, señor capitán», decía, y si otro hombre cualquiera: «Ah, señor caballero». Si iba alguno en coche, luego le llamaba señoría, y si clérigo en mula, señor arcediano. En fin, él adulaba terriblemente. Tenía modo diferente para pedir los días de los santos, y vine a tener tanta amistad con él, que me descubrí un secreto con que en 2 días estuvimos ricos. Y era que este tal pobre tenía 3 muchachos pequeños, que recogían limosna por las calles y hurtaban lo que podían. Dábanle cuenta a él, y todo lo guardaba. Iba a la parte con 2 niños de la cajuela en las sangrías que hacían de ellas, y tomé el mismo arbitrio, y él me encaminó la gentecica a propósito. Halléme en menos de un mes con más de 200 reales horros, y últimamente me declaró, con intento que nos fuésemos juntos, el mayor secreto y la más alta industria que cupo en mendigo, y la hicimos entrambos. Y era que hurtábamos niños, cada día, entre los 2, 4 o 5. Pregonábanlos, y salíamos nosotros a preguntar las señas, y decíamos: «Por cierto, señor, que le topé a tal hora, y que si no llego, que le mata un carro. En casa está». Dábanos el hallazgo, y veníamos a enriquecer de manera que me hallé yo con 50 escudos, y ya sano de las piernas, aunque las traía entrampajadas. Determiné de salirme de la corte y tomar mi camino para Toledo, donde ni conocía ni me conocía nadie. Al fin, yo me determiné. Compré un vestido pardo, cuello y espada, y despedíme de Balcázar, que era el pobre que dije, y busqué por los mesones en qué ir a Toledo. Capítulo 9. En que se hace representante, poeta y galán de monjas. Topé en un paraje una compañía de farsantes que iban a Toledo. Llevaban 3 carros, y quiso Dios que entre los compañeros iba uno que lo había sido mío del estudio en Alcalá, y había renegado y metídose al oficio. Díjele lo que me importaba ir allá y salir de la corte, y apenas el hombre me conocía con la cuchillada, y no hacía sino santiguarse de mí per signum crucis. Al fin me hizo amistad, por mi dinero, de alcanzar de los demás lugar para que yo fuese con ellos. Íbamos barajados hombres y mujeres, y una entre ellas, la bailarina, que también hacía las reinas y papeles graves en la comedia, me pareció extremada sabandija. Acertó a estar su marido a mi lado, y yo,
sin pensar a quién hablaba, llevado del deseo de amor y gozarla. Díjele: «A esta mujer, ¿por qué orden la podremos hablar? Para gastar con su merced unos 20 escudos, que me ha parecido bien por ser hermosa». «No me lo está a mí decirlo, que soy su marido», dijo el hombre, «ni tratar de eso, pero sin pasión, que no me mueve ninguna. Se puede gastar con ella cualquier dinero, porque tales carnes no tiene el suelo, ni tal juguetoncica». Y diciendo esto, saltó del carro y fuese al otro, según pareció, por darme lugar que le hablase. Cayóme en gracia la respuesta del hombre, y eché de ver que estos son de los que dijera algún bellaco, que cumplen el precepto de San Pablo de tener mujeres como si no las tuviesen, torciendo la sentencia en malicia. Yo gocé de la ocasión, habléla, y preguntóme que a dónde iba y algo de mi vida. Al fin, tras muchas palabras, dejamos concertadas para Toledo las obras. Íbamos holgando por el camino mucho. Yo, acaso, comencé a representar un pedazo de la comedia de San Alejo, que me acordaba de cuando muchacho, y representélo de suerte que les di codicia. Y sabiendo, por lo que yo le dije a mi amigo que iba en la compañía, mis desgracias y descomodidades, díjome que si quería entrar en la danza con ellos. Encareciéronme tanto la vida de la farándula, y yo, que tenía necesidad de arrimo y me había parecido bien la moza, concertéme por 2 años con el autor. Hice la escritura de estar con él, y dióme mi ración y representaciones, y con tanto llegamos a Toledo. Diéronme que estudiar 3 o 4 loas y papeles de barba, que los acomodaba bien con mi voz. Yo puse cuidado en todo y eché la primera loa en el lugar. Era de una nave, de lo que son todas, que venía destrozada y sin provisión. Decía lo de «Este es el puerto». Llamaba a la gente «Senado». Pedía perdón de las faltas y silencio, y entréme. Hubo un Víctor de rezado, y al fin parecí bien en el teatro. Representamos una comedia de un representante nuestro, que yo me admiré de que fuesen poetas, porque pensaba que el serlo era de hombres muy doctos y sabios, y no de gente tan sumamente lega. Y está ya de manera esto que no hay autor que no escriba comedias, ni representante que no haga su farsa de moros y cristianos, que me acuerdo yo antes, que si no eran comedias del buen Lope de Vega y Ramón, no había otra cosa. Al fin, hízose la comedia el primer día y no la entendió nadie. Al segundo, empezámosla, y quiso Dios que empezaba por una guerra, y salía yo armado y con rodela, que si no, a manos de mal membrillo, trochos y badeas, acabó. No se ha visto tal torbellino, y ello merecíalo la comedia, porque traía un rey de Normandía sin propósito, en hábito de ermitaño, y metía 2 lacayos por hacer reír, y al desatar de la maraña no había más de casarse todos y allá vas. Al fin, tuvimos nuestro merecido. Tratamos todos muy mal al compañero poeta, y yo principalmente, diciéndole que mirase de la que nos habíamos escapado y escarmentase. Díjome que jurado a Dios, que no era suyo nada de la comedia, sino que de un paso tomado de uno y otro de otro, había hecho aquella capa de pobre, de remiendo, y que el daño no había estado sino en lo mal zurcido. Confesóme que los farsantes que hacían comedias, todo les obligaba a restitución, porque se aprovechaban de cuanto habían representado, y que era muy fácil, y que el interés de sacar 300 o 400 reales les ponía aquellos riesgos. Lo otro, que como andaban por esos lugares, les leían unos y otros comedias. Tomámoslas para verlas, llevámonoslas, y con añadir una necedad y quitar una cosa bien dicha, decimos que es nuestra. Y declaróme cómo no había habido farsante jamás que supiese hacer una copla de otra manera. No me pareció mal la traza, y yo confieso que me incliné a ella, por hallarme con algún natural a la poesía, y más, que teniendo yo conocimiento con algunos poetas y había leído a Garcilaso, y así determiné de dar en el arte. Y con esto y la farsanta y representar pasaba la vida, que pasado un mes que había que estábamos en Toledo, haciendo comedias buenas y inventando el hierro pasado, ya yo tenía nombre, y habían llegado a llamarme Alonsete, que yo había dicho llamarme Alonso, y por otro nombre me llamaban el Cruel, por serlo una figura que había hecho con gran aceptación de los mosqueteros y chusma vulgar. Tenía ya 3 pares de vestidos y autores que me pretendían sonsacar de la compañía. Hablaba de entender de la comedia, murmuraba de los famosos, reprendía los gestos a Pinedo, daba mi voto en el reposo natural de Sánchez, llamaba bonico a Morales, pedíame el parecer en el adorno de los teatros y trazar las apariencias. Si alguno venía a leer comedia, yo era el que la oía.
Al fin, animado con este aplauso, me desvirgué de poeta en un romancico y luego hice un entremés y no pareció mal. Atrevíme a una comedia y porque no escapase de ser divina cosa, la hice de Nuestra Señora del Rosario. Comenzaba con chirimías. Había sus ánimas de purgatorio y sus demonios, que se usaban entonces, con su bu, bu al salir y ri al entrar. Caíale muy en gracia al lugar el nombre de Satán en las copias, y el tratar luego de si cayó del cielo y tal. En fin, mi comedia se hizo y pareció muy bien. No me daba manos a trabajar, porque acudían a mí enamorados, unos por coplas de cejas y otros de ojos, cual soneto de manos y cual romancico para cabellos. Para cada cosa tenía su precio, aunque, como había otras tiendas, porque acudiesen a la mía, hacía barato. Pues villancicos, hervían sacristanes y demandaderas de monjas, ciegos me sustentaban a pura oración, 8 reales de cada una, y me acuerdo que hice entonces las del justo juez, grave y sonorosa, que provocaban a gestos. Escribí para un ciego, que las sacó en su nombre, las famosas que empiezan: Madre del Verbo humanal, hija del Padre divino, dame gracia virginal, etc. Fui el primero que introdujo a acabar las coplas como los sermones, con aquí gracia y después gloria. En esta copla de un cautivo de Tetuán. Pidámosle sin falacia, al alto rey sin escoria, pues ve nuestra pertinacia, que nos quiera dar su gracia, y después allá la gloria. Amén. Estaba viento en popa con estas cosas, rico y próspero, y tal, que casi aspiraba ya a ser autor. Tenía mi casa muy bien aderezada, porque había dado para tener tapicería barata en un arbitrio del diablo, y fue de comprar reposteros de tabernas y colgarlos. Costáronme 25 o 30 reales, y era más para ver que cuántos tiene el rey, pues por esto se veía de puros rotos y por esotros no se verá nada. Sucedióme un día la mejor cosa del mundo, que aunque se me afrenta, la he de contar. Yo me recogía en mi posada, el día que escribía comedia, al desván, y allí me estaba y allí comía. Subía una moza con la vianda y dejábamela allí. Yo tenía por costumbre escribir representando recio, como si lo hiciera en el tablado. Ordena al diablo que a la hora y punto que la moza iba subiendo por la escalera, que era angosta y oscura, con los platos y olla, yo estaba en un paso de una montería, y daba grandes gritos componiendo mi comedia, y decía: «¡Guarda el oso! ¡Guarda el oso! ¡Que me deja hecho pedazos! ¡Y baja tras ti, furioso!». Que entendió la moza, que era gallega, como yo decir «baja tras ti» y «me deja», que era verdad y que la avisaba. Va a huir y con la turbación písase la saya y rueda toda la escalera, derrama la olla y quiebra los platos, y sale dando gritos a la calle diciendo que mataba un oso a un hombre. Y por presto que yo acudí ya estaba toda la vecindad conmigo preguntando por el oso, y aun contándoles yo cómo había sido ignorancia de la moza, porque era lo que he referido de la comedia, aún no lo querían creer. No comí aquel día. Supiéronlo los compañeros y fue celebrado el cuento en la ciudad, y de estas cosas me sucedieron muchas mientras perseveré en el oficio de poeta, y no salí del mal estado. Sucedió, pues, que a mi autor, que siempre paran en esto, sabiendo que en Toledo le había ido bien, le ejecutaron no sé por qué deudas, y le pusieron en la cárcel, con lo cual nos desmembramos todos y echó cada uno por su parte. Yo, si va a decir verdad, aunque los compañeros me querían guiar a otras compañías, como no aspiraba a semejantes oficios, y el andar en ellos era por necesidad, ya que me veía con dineros y bien puesto, no traté de más que de holgarme. Despedíme de todos, fuéronse, y yo, que entendí salir de mala vida con no ser farsante, si no lo ha vuesa merced por enojo. Di en amante de red, como cofia, y por hablar más claro, en pretendiente de Antecristo, que es lo mismo que galán de monjas. Tuve ocasión para dar en esto, porque una a cuya petición había yo hecho muchos villancicos, se aficionó en un auto del corpus de mí, viéndome representar un San Juan Evangelista, que lo era ella. Regalábame la mujer con cuidado y habíame dicho que sólo sentía que fuese farsante, porque yo había fingido que era hijo de un gran caballero, y dábala con pasión. Al fin, me determiné de escribirla lo siguiente. Carta. Más por agradar a vuesa merced que por hacer lo que me importaba, he dejado la compañía, que para mí cualquiera sin la suya es soledad. Ya seré tanto más suyo cuanto soy más mío. Avíseme cuando habrá locutorio,
y sabré juntamente cuándo tendré gusto, etc. Llevó el billetico a la andadera. No se podrá creer el contento de la buena monja sabiendo mi nuevo estado. Respondióme de esta manera. Respuesta. De sus buenos sucesos antes guardo los parabienes que los doy, y me pesará de ello a no saber que mi voluntad y su provecho es todo uno. Podemos decir que ha vuelto en sí. No resta ahora sino perseverancia que se mida con la que yo tendré. El locutorio dudo por hoy, pero no deje de venirse vuesa merced a vísperas, que allí nos veremos, y luego por las vistas, y quizá podré yo hacer alguna pandilla a la abadesa, y adiós, etc. Contentóme el papel, que realmente la monja tenía buen entendimiento y era hermosa. Comí y púseme el vestido con que solía hacer los galanes en las comedias. Fuime derecho a la iglesia, recé, y luego empecé a repasar todos los lazos y agujeros de la red, con los ojos para ver si parecía, cuando Dios y enhorabuena, que más era diablo y en hora mala. Oigo la seña antigua, empieza a toser y yo a toser, y andaba una tosidura de Barrabás. Arremedábamos un catarro y parecía que habíamos echado pimiento en la iglesia. Al fin, yo estaba cansado de toser, cuando se me asoma a la red una vieja tosiendo, y eché de ver mi desventura, que es peligrosísima seña en los conventos, porque como es seña a las mozas, es costumbre en las viejas, y hay hombre que piensa que reclamo de ruiseñor, y le sale después graznido de cuervo. Estuve gran rato en la iglesia, hasta que empezaron vísperas. Oílas todas, que por esto llaman a los enamorados de monjas solenes enamorados, por lo que tienen de vísperas, y tienen también que nunca salen de vísperas del contento, porque no les llega el día jamás. No se creerá los pares de vísperas que yo oí. Estaba con 2 varas de carnate más del que tenía, cuando entré en los amores, a puro de estirarme para ver. Gran compañero del sacristán y monacillo, y muy bien recibido del vicario, que era hombre de humor. Andaba tan tieso que parecía que almorzaba asadores y que comía virotes. Fuime a las vistas, y allá, con ser una plazuela bien grande, era menester enviar a tomar lugar a las 12, como para comedia nueva. Hervía en devotos. Al fin, me puse en donde pude, y podíanse ir a ver, por cosas raras, las diferentes posturas de los amantes. Cuál, sin pestañear, mirando con su mano puesta en la espada y la otra con el rosario, estaba como figura de piedra sobre sepulcro. Otro, alzadas las manos y extendidos los brazos a lo seráfico recibiendo las llagas. Cuál, con la boca más abierta que la de mujer pedigüeña, sin hablar palabra, le enseñaba a su querida las entrañas por el gaznate. Otro, pegado a la pared, daba pesadumbre a los ladrillos, parecía medirse con la esquina. Cuál se paseaba como si le hubieran de querer por el portante, como a macho. Otro, con una cartica en la mano, a uso de cazador con carne, parecía que llamaba halcón. Los celosos eran otra banda. Estos, unos estaban en corrillo riéndose y mirando a ellas, otros leyendo coplas y enseñándoselas. Cuál, para dar picón, pasaba por el terreno con una mujer de la mano, y cuál hablaba con una criada echadiza que le daba un recado. Esto era de la parte de abajo y nuestra, pero de la de arriba, a donde estaban las monjas, era cosa de ver también, porque las vistas era una torrecilla llena de rendijas toda, y una pared con deshilados, que ya parecía salvadera y ya pomo de olor. Estaban todos los agujeros poblados de brújulas. Allí se veía una pepitoria, una mano y acullá un pie. En otra parte había cosas de sábado, cabezas y lenguas, aunque faltaban sesos. A otro lado se mostraba buhonería. Uno enseñaba el rosario, cuál mecía el pañizuelo. En otra parte colgaba un guante. Allí salía un listón verde. Unas hablaban algo recio, otras tosían. Cuál hacía la seña de los sombrereros, como si sacara arañas, ceceando. En verano es de ver cómo no solo se calientan al sol, sino se chamuscan, que es gran gusto verlas a ellas tan crudas y a ellos tan asados. En invierno acontece con la humedad nacerle a uno de nosotros berros y arboledas en el cuerpo. No hay nieve que se nos escape, ni lluvia que se nos pase por alto. Y todo esto, al cabo, es para ver a una mujer por red y vidrieras, como hueso de santo. Es como enamorarse de un tordo en jaula, si habla y si calla, de un retrato. Los favores son todos toques, que nunca llegan a cabes. Un paloteadico con los dedos. Hincan las cabezas en las rejas y apúntanse los requiebros por las troneras. Aman al escondite. Y verlos hablar quedito y de rezado. Pues sufrir una vieja que riñe, una portera que manda
y una tornera que miente. Y lo mejor es ver cómo nos piden celos de las de acá afuera, diciendo que el verdadero amor es el suyo, y las causas tan endemoniadas que hayan para probarlo. Al fin, yo llamaba ya señora a la abadesa, padre al vicario y hermano al sacristán, cosas todas que con el tiempo y el curso alcanza un desesperado. Empezáronme a enfadar las torneras con despedirme y las monjas con pedirme. Consideré cuán caro me costaba el infierno, que a otros se da tan barato y en esta vida, por tan descansados caminos. Veía que me condenaba a puñados y que me iba al infierno con solo el sentido del tacto. Se hablaba, solía, porque no me oyesen los demás que estaban en las rejas, juntar tanto con ellas la cabeza, que por 2 días siguientes traía los hierros estampados en la frente, y hablaba como sacerdote que dice las palabras de la consagración. No me veía nadie que no decía «Maldito seas, bellaco monjil», y otras cosas peores. Todo esto me tenía revolviendo pareceres y casi determinado a dejar la monja, aunque perdiese mi sustento. Y determinéme el día de San Juan Evangelista, porque acabé de conocer lo que son las monjas. Y no quiera vuesa merced saber más que las bautistas todas enronquecieron adrede y sacaron tales voces que en vez de cantar la misa gimieron, no se lavaron las caras y se vistieron de viejo. Y los devotos de las bautistas, por desautorizar la fiesta, trujeron banquetas en lugar de sillas a la iglesia y muchos pícaros del rastro. Cuando yo vi que las unas por el un santo y las otras por el otro trataban indecentemente de ellos, cogiéndola a mi monja, con título de rifárselos, 50 escudos de cosas de labor, medias de seda, bolsicos de ámbar y dulces, tomé mi camino para Sevilla, temiendo que si más aguardaba, había de ver nacer mandrágoras en los locutorios. Lo que la monja hizo de sentimiento, más por lo que la llevaba que por mí, considérelo el pío lector. Capítulo 10. De lo que le sucedió en Sevilla hasta embarcarse a Indias. Pasé el camino de Toledo a Sevilla prósperamente, porque como yo tenía ya mis principios de fullero y llevaba dados cargados con nueva pasta de mayor y de menor, y tenía la mano derecha encubridora de un lado, pues preñada de 4 paría 3, llevaba gran provisión de cartones de lo ancho y de lo largo para hacer garrotes de morros y ballestilla, y así no se me escapaba dinero. Dejo de referir otras muchas flores, porque decirlas todas me tuvieron más por ramillete que por hombre, y también porque antes fue dar que imitar, que referir vicios de que huyan los hombres. Mas quizá declarando yo algunas chanzas y modos de hablar, estarán más avisados los ignorantes y los que leyeron mi libro serán engañados por su culpa. No te fíes, hombre, en dar tú la baraja, que te la trocarán al despabilar de una vela. Guarda el naipe de tocamientos, raspados o bruñidos, cosa con que se conocen los azares. Y por si fueres pícaro, lector, advierte que en cocinas y caballerizas pican con un alfiler u doblan los azares, para conocerlos por lo hendido. Si tratares con gente honrada, guárdate del naipe, que desde la estampa fue concebido en pecado, y que con traer atravesado el papel dice lo que viene. No te fíes de naipe limpio, que al que da vista y retén, lo más jabonado es sucio. Advierte que a la carteta, el que hace los naipes que no doblen más arqueadas las figuras, fuera de los reyes, que las demás cartas, porque el tal doblar es por tu dinero difunto. A la primera, mira no dende arriba las que descarta el que da, y procura que no se pidan cartas u por los dedos en el naipe o por las primeras letras de las palabras. No quiero darte luz de más cosas. Estas bastan para saber que has de vivir con cautela, pues es cierto que son infinitas las maulas que te callo. Dar muerte, llaman quitar el dinero, y con propiedad. Revesa, llaman la treta contra el amigo, que de puro revesada no la entiende. Dobles, son los que acarrean sencillos para los que desuellan estos rastreros de bolsas. Blanco, llaman al sano de malicia y bueno como el pan, y negro, al que deja en blanco sus diligencias. Yo, pues, con ese lenguaje y con estas flores, llegué a Sevilla con el dinero de las camaradas, y gané el alquiler de las mulas y la comida y dineros a los huéspedes de las posadas. Fuime luego a pear al mesón del Moro, donde me topó un condiscípulo mío de Alcalá, que se llamaba Mata, y agora se decía, por parecerle nombre de poco ruido, Matorral. Trataba en vidas y era tendero de cuchilladas, y no le iba mal. Traía la muestra de ellas en su cara, y por las que le habían dado concertaba tamaño y hondura de las que había de dar. Decía, «No hay tal maestro como el buen acuchillado». Y tenía razón,
porque la cara era una cuera y él un cuero. Díjome que había de ir a cenar con él y otros camaradas, y que ellos me volverían al mesón. Fui, llegamos a su posada y dijo: «Ea, quite la capa vuecé y parezca hombre, que verá esta noche todos los buenos hijos de Jevilla, y porque no lo tengan por maricón, aje ese cuello y agobie de espaldas, la capa caída, que siempre nosotros andamos de capa caída, ese hocico de tornillo, gestos a un lado y a otro, y hace bucé de las JH y de las HJ. Diga conmigo: jerida, mojino, jomo, pajería, mojar, jabalí, jarro de vino. Tómelo de memoria. Préstome una daga, que en lo ancho era alfanje, y en lo largo, de comedimiento suyo, no se llamaba espada, que bien podía». «Bébase», me dijo, «esta media azumbre de vino puro, que si no daba arada, no parecerá valiente». Estando en esto y yo con lo bebido atolondrado, entraron 4 de ellos, con 4 zapatos de gotoso por caras, andando a lo columpio, no cubiertos con las capas sino fajados por los lomos. Los sombreros empinados sobre la frente, altas las faldillas de delante que parecían diademas, un par de herrerías enteras por guarniciones de dagas y espadas, las conteras en conversación con el calcañar derecho, los ojos derribados, la vista fuerte, bigotes buidos a lo cuerno y barbas turcas como caballos. Hiciéronnos un gesto con la boca y luego a mi amigo le dijeron, con voces mohínas, sisando palabras: «Seidor». «So, compadre», respondió mi ayo. Sentáronse, y para preguntar quién era yo, no hablaron palabra, sino el uno miró a matorrales, y abriendo la boca y empujando hacia mí el labio de abajo me señaló, a lo cual mi maestro de novicios satisfizo empuñando la barba y mirando hacia abajo. Con esto se levantaron todos y me abrazaron, y yo a ellos, que fue lo mismo que si catara 4 diferentes vinos. Llegó la hora de cenar. Vinieron a servir unos pícaros que los bravos llaman cañones. Sentámonos a la mesa. Aparecióse luego el alcaparrón. Empezaron, por bienvenido, a beber a mi honra, que yo hasta que la vi beber no entendí que tenía tanta. Vino, pescado y carne, y todo con apetitos de sed. Estaba una artesa en el suelo llena de vino, y allí se echaba de buces el que quería hacer la razón. Contentóme la penadilla. A 2 veces no hubo hombre que conociese al otro. Empezaron pláticas de guerra. Menudeábanse los juramentos. Murieron de brindis a brindis, 20 o 30 sin confesión. Recetáronsele al asistente 1000 puñaladas. Tratóse de la buena memoria de Domingo Tiznado y Gallón. Derramóse vino en cantidad al ánima de Escamilla. Los que las cogieron tristes lloraron tiernamente al mal logrado Alonso Álvarez. Y a mi compañero, con estas cosas, se le desconcertó el reloj de la cabeza y dijo, algo ronco, tomando un pan con las 2 manos y mirando a la luz: «Por esta, que es la cara de Dios, y por aquella luz que salió por la boca del ángel, que si bucedes quieren, que esta noche hemos de dar al corchete que siguió al pobre tuerto». Levantóse entre ellos alarido disforme, y desnudaron las dagas. Lo juraron poniendo las manos cada uno en el borde de la artesa, y echándose sobre ella de hocicos, dijeron: «Así como bebemos este vino, hemos de beberle la sangre a todo acechador». «¿Quién es este Alonso Álvarez?», pregunté, «¿qué tanto se ha sentido su muerte?». «Mancebito», dijo el uno, «lidiador ahigadado, mozo de manos y buen compañero. Vamos, que me retientan los dimonios». Con esto salimos de casa a Montería de Corchetes. Yo, como iba entregado al vino y había renunciado en su poder mis sentidos, no advertía el riesgo que me ponía. Llegamos a la calle de la Mar, donde encaró con nosotros la ronda. No bien la columbraron, cuando, sacando las espadas, la embistieron. Yo hice lo mismo, y limpiamos 2 cuerpos de corchetes de sus malditas ánimas al primer encuentro. El alguacil puso la justicia en sus pies y apeló por la calle arriba dando voces. No lo pudimos seguir, por haber cargado delantero, y al fin nos acogimos a la iglesia mayor, donde nos amparamos del rigor de la justicia y dormimos lo necesario para espumar el vino que hervía en los cascos. Y vueltos ya en nuestro acuerdo, me espantaba yo de ver que hubiese perdido la justicia 2 corchetes y huido el alguacil de un racimo de uvas, que entonces lo éramos nosotros.
Pasábamoslo en la iglesia notablemente, porque al olor de los retraídos vinieron ninfas, desnudándose para vestirnos. Aficionóseme la Grajales, vistióme de nuevo de sus colores, supóme bien y mejor que todas esta vida. Y así propuse de navegar en ansias con la Grajal hasta morir. Estudié la jacarantina y en pocos días era rabí de los otros rufianes. La justicia no se descuidaba de buscarnos. Rondábanos la puerta, pero con todo, de media noche abajo, rondábamos disfrazados. Yo que vi que duraba mucho este negocio, y más la fortuna en perseguirme, no de escarmentado, que no soy tan cuerdo, sino de cansado, como obstinado pecador, determiné, consultándolo primero con la Grajal, de pasarme a Indias con ella y ver si mudando mundo y tierra mejoraría mi suerte. Y fueme peor, como vuesa merced verá en la segunda parte, pues nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbres.